Bienvenidos a Papitarl Novelas. Te agradecería mucho que dejaras un like o una suscripción. Ni la novela ni las imágenes son de mi propiedad. Todos los derechos y las demandas legales a sus respectivos autores. Recuerda que el contenido está adelantado en Patreon. Capítulo 71. Leman Russ con Curce y Lorgar. Todavía estamos mejor. Kaelan masticaba un trozo de carne asada, rascando distraídamente el cuello de la loba mientras observaba al lóbito. Suspiró. Curce era un buen chico, solo que su entorno lo había deformado. Kaelan le había dado la orientación adecuada. Lorgar, aunque nato fanático de la fuerza, había madurado bajo su enseñanza. Ya no parecía tener defectos. El niño lobo, sin embargo, era salvaje e indómito y podía ser clasificado junto al rey león. Sus orígenes también eran similares. Ambos eran cazadores de monstruos que habían sobrevivido en la naturaleza. Sin embargo, Fenris era mucho más cruel que Caliban. Tomemos como ejemplo al alce fenrisiano, un herbívoro según los estándares normales, pero en Fenris, incluso los alces eran depredadores. De la experiencia de Kaelan y de los fracasos del emperador, había aprendido una lección importante. A los lobos salvajes hay que acariciarlos con el pelaje, no contra él. Mientras no fuera una cuestión de principios, seguiría los instintos del niño lobo. El niño bajó la cabeza. Su enredado cabello rubio proyectaba una sombra sobre sus ojos que se apagaban. Sus dedos ásperos arañaron inconscientemente la nieve cubierta de escarcha, grabando los nombres Curce y Lorgar profundamente en su corazón, tal como la madre loba le había enseñado a marcar el territorio arañando la tierra congelada. No entendía por qué, si Kaelan le estaba enseñando, seguía comparándolo con los demás. De lejos llegaban los alegres aullidos de cachorros de lobo y niños humanos jugando. Contempló la hoguera crepitante. Cada brasa que crepitaba sonaba como una risa que se burlaba de su soledad. La alegría era de todos los demás. Para él, solo eran ruidosos. El rey Tengir está aquí. Una ovación atronadora estalló en la aldea. Los hombres alzaron sus hachas, golpeándolas contra los escudos. El metal resonó como un trueno en la llanura helada. A través de la tormenta de nieve, Kaelan vio un grupo de robustos jinetes, aunque sus monturas no eran corceles comunes. La mayoría cabalgaba sobre bestias con cuernos y ciervos machos de Saín, unos de los mamíferos más dóciles de Fenris. El guerrero líder, sin embargo, montaba un gigantesco alce fenrisiano. Aunque se les llamaba alces, los alces fenrisianos no se parecían en nada a sus ancestros terranos. Sus astas, afiladas como cuchillas, podían cortar a un hombre en tiras en un instante. De adultos, eran tan grandes como lobos fenrisianos, vehículos blindados vivientes. Para domar a uno como montura, no es de extrañar que fuera un rey. Los cachorros de lobo percibieron el peligro. Instintivamente formaron un círculo protector, con sus cuerpos cubiertos de escarcha protegiendo a Kaelan y Sylvia. Sus gruñidos ya no eran juguetones, eran las advertencias de los depredadores. El imponente guerrero, envuelto en pieles de lobo fenrisiano, desmontó. Sus botas de hierro golpearon la nieve con fuertes golpes, dejando profundas huellas. Soy Tengir, rey de la tribu Russ. Extranjero, ¿fuiste tú quien me buscó? Kaelan respondió. Soy Kaelan, rey Tengir. Venimos en busca de cooperación. ¿Cómo propones que cooperemos? Preguntó Tengir. Mi manada de lobos puede ayudar a tu tribu a cazar, dijo Kaelan. Pueden oler a sus presas a 3 kilómetros de distancia, rastrear incluso al zorro de las nieves más astuto en medio de una ventisca. Una buena propuesta, dijo Tengir. ¿Y qué buscas a cambio? Se acerca la temporada del fuego. La manada debe migrar. Necesitamos pasaje a bordo de los barcos de tu tribu. Mientras Kaelan acariciaba la melena plateada de Sylvia, la loba rozó cariñosamente su cuello contra su mejilla. Los cachorros a sus pies gemían suavemente. Los ojos de Tengir brillaron con picardía. Si te unes a la tribu Russ, somos familia. Los Russ nunca abandonan a los nuestros. Supuso que Kaelan provenía de una tribu poderosa. Ninguna tribu débil podría domar jamás a los lobos fenrisianos. Sospechaba el verdadero propósito de Kaelan, pero si Kaelan podía enseñar a su pueblo a domar lobos, Tengir podría tolerar cualquier motivo oculto que tuviera. La manada de lobos puede unirse a la tribu Russ, dijo Kaelan, pero tengo una condición. Tengir se sorprendió de la facilidad con la que aceptó, sin regatear en absoluto. Dímelo, dijo Tengir, con la barba cubierta de escarcha. Si puedo hacerlo, te lo concedo. Mi condición es sencilla, dijo Kaelan señalando al niño lobo. Ponle un nombre. No necesito que me ponga un nombre. Gruñó el niño, mostrando los dientes. ¿Es tu hijo? Preguntó Tengir, mirándolos fijamente. No. Kaelan negó con la cabeza. El niño lobo lo fulminó con la mirada aún más, como si quisiera decirle que se metiera en sus asuntos. En el gran salón de la tribu rusa, Kaelan estaba sentado con honor junto al trono del rey. Sylvia yacía a su lado, apoyando suavemente el hocico en su regazo. Su cálido aliento le empañaba el pelaje. Los cachorros se acurrucaron obedientemente alrededor de sus botas. Los ojos de Tengir brillaron de asombro. El lobo fenrisiano es el depredador más astuto de esta tierra. ¿Cómo lo domesticaste? Con un corazón sincero, dijo Kaelan. Tengir se rió entre dientes, asumiendo que era una broma. Solo un tonto ofrecería su corazón a una bestia.
Aún así, él sabía la verdad. Domar a los lobos fenrisianos debía ser un secreto transmitido de generación en generación en la tribu de Kaelan, un tesoro guardado hasta la tumba. Pero en verdad, Kaelan no había usado nada más que sinceridad. Los lobos fenrisianos eran criaturas semi-inteligentes, no menos astutas que los humanos. Con una enseñanza paciente, podrían aprender el lenguaje humano y superar la brecha de comprensión. La educación requería seguridad, y la carne de alce la proporcionaba. Solo quienes no padecían hambre podían aprender civilización. Cualquier criatura, al ser alimentada, mostraba dulzura. El hambre despertaba a la bestia interior. ¿Quieres que le ponga nombre al niño? El tono de Tengir se suavizó cuando notó la mirada cautelosa y salvaje del niño. No lo necesito. Gruñó el niño lobo, sus ojos brillando con una luz salvaje como los de una joven bestia que se niega a inclinarse. Tengir suspiró, volviéndose hacia Kaelan. ¿Lo ves? Es la segunda vez que me rechaza. No puedo ayudarte en eso. Pero mi promesa sigue en pie, elige otra condición. La mirada de Kaelan se endureció. Tienes dos opciones, le dijo al chico. O aceptas un nombre de Tengir, o me dejas darte uno. Elige. Tú, murmuró el chico, con voz baja y áspera, en señal de rendición renuente. ¿Ves? No fue tan difícil. Kaelan extendió la mano y hundió los dedos en el cabello rubio y desordenado del chico, despeinándolo con brusquedad como si estuviera acicalando a un cachorro del lobo. Los mechones rubios brillaron a la luz del fuego antes de volver a caer en desorden. El muchacho meneó la cabeza en señal de desafío, pero no con demasiada fuerza. Se resistió, pero en realidad no quería que la mano de Kaelan se fuera. Leman Russ, dijo Kaelan. Ese es tu nombre. Siempre lo ha sido. Tengir se inclinó hacia adelante, intrigado. Leman fue un héroe en las antiguas leyendas fenrisianas, el que asesinó él solo a la guarida de los trolls de hielo. Un nombre precioso, sin duda. Pero ¿por qué no dejar que tu propia tribu le ponga ese nombre? Kaelan retiró la mano. Porque ahora somos rusos, según tus palabras, mi rey. Russ volvió a enseñarle los dientes a Tengir. Odiaba a ese rey entrometido. De repente, Tengir rió a carcajadas, agitando las antorchas en las paredes. Su ferocidad le sienta de maravilla al nombre Russ. Forastero, acepto a tu pequeño lobo como uno de nosotros. Vació su frasco, ocultando el brillo de cálculo en sus ojos. Aunque Kaelan negó ser el padre del niño, y aunque Leman Russ se mostró desafiante, su confianza en Kaelan era innegable. ¿Por qué, si no, permanecer tan cerca en una sala tan grande? Era como un niño enfurruñado, que quería aprobación pero se negaba a mostrarla. Un cachorro de lobo salvaje, anhelando calor, con miedo de exponer su vientre. La mirada depredadora de Tengir se posó en la espalda testaruda de Russ. Ese temperamento se puede aprovechar. No destruiría el vínculo entre ellos. Hacerlo convertiría al niño en su enemigo. No, él la fortalecería, los uniría a ambos a la tribu mediante la lealtad y la pertenencia. Guerreros como Russ parecían desafiantes, pero una vez que recibían el verdadero reconocimiento, morirían por él. Kaelan acarició la melena de Silvia y dijo suavemente, Rey Tengir, ¿mencionaste que podía hacer otra petición? El rey asintió. Si está en mi poder. Entonces ayúdame a construir una escuela, dijo Kaelan con una sonrisa. Enseñar es lo que mejor hago. Leman Russ se dio la vuelta en su manta de piel de ciervo y se golpeó la cabeza contra el hocico de un lobo. ¡Au! El joven lobo se despertó, con los ojos brillantes en la oscuridad. Al ver a Russ, gimió suavemente. ¿Por qué me molestas a estas horas? Lo siento, Jerry. No era mi intención. Vuelve a dormir. Le frotó la oreja al cachorro. El lobo resopló y bostezó. Lo sé, lo sé. Dormiré pronto. Se giró de nuevo. A su alrededor, la tienda resonaba con los ronquidos de los lobos. Sus cuerpos peludos subían y bajaban al ritmo de la música. La cola de Scoy le rozó el tobillo y la pata de Fenrir le inmovilizó la manta. Jerry y Freaky se apretaban contra él como paredes cálidas y respirantes. Siempre habían dormido juntos desde que eran pequeños. En aquel entonces, se acurrucaban en el pelaje de Silvia, cuyo calor corporal era una fortaleza contra el frío. Entonces llegó Kaelan. A medida que los lobos crecían, su pelaje se engrosaba, resistiendo las heladas. Kaelan le había cosido un abrigo y una manta de piel de ciervo. Pero en la guarida, siempre dormían uno al lado del otro, Kaelan, Silvia, él y el resto de la manada. Después de unirse a la tribu rusa, ese miserable rey los separó. Le había dado a Kaelan una tienda aparte, con Silvia. Dejándolo solo con los lobos. Ese rey intrigante quería destrozarlos. Russ resopló irritado y volvió a rodar, con cuidado de no despertar a Jerry esta vez. Leman Russ, murmuró, saboreando las sílabas y rozando sus dientes con la lengua con cada vibración. Leman Russ, repitió. El nombre era dulce como la miel. Ahora tenía un nombre que le dio Kaelan. Leman Russ. Gritó suavemente. Au, respondió Jerry. Russ se quedó paralizado al ver a todos sus hermanos lobo mirándolo en la oscuridad, con las orejas erguidas. Había olvidado que los lobos fenrisianos nunca dormían del todo. Incluso la caída de un copo de nieve podía despertarlos. Au, añadió Fenrir, curioso. Russ frunció el ceño. Duérmete. Mañana cazamos. Los lobos gimieron en protesta, pero Russ los ignoró y se tapó la cabeza con la manta.
Tengir se agazapó detrás de una colina cubierta de nieve, entrecerrando los ojos ante el pálido sol, un disco enfermizo detrás de las nubes. Un día cálido. Nunca es buena señal, murmuró, con el aliento helado en la barba. ¿Cuánto falta para la temporada del fuego? Preguntó Rus, acostado a su lado. Era una pregunta extraña. A todos los niños fenrisianos se les enseñaba a leer las estaciones. Olvidar podía significar la muerte. Como máximo 3 meses antes de que se derritan los glaciares, dijo Tengir. Pero nadie sabe cuándo encontraremos nuevas islas. Si esperamos demasiado, muchos morirán de hambre. ¿No tienes suficiente comida almacenada? Preguntó Rus. Nunca hay suficiente en Fenris, dijo Tengir con gravedad. Nadie sabe cuánto tiempo estarán a la deriva los barcos una vez que los mares se descongelen. Hace 3 años, una flota de otra tribu llegó a la costa, pero llevaba demasiado tiempo a la deriva. Todos estaban muertos. ¡Ay! Un largo aullido resonó en la tundra, cortando el viento. Tengir levantó la mirada y cristales de hielo cayeron de su barba. Tu padre ha vuelto, murmuró. Él no es mi padre, espetó Rus. Tengir sonrió. Si el niño no viera a Kaelan como su padre, habría rugido en lugar de murmurar. No dijo nada más. Era mejor no meterse en asuntos familiares, ni siquiera para un rey. Presionando 2 dedos sobre sus labios, Tengir dejó escapar un silbido agudo. Los guerreros rusos salieron de sus escondites con sus hachas relucientes. En el horizonte, una niebla gris se elevaba sobre los campos de nieve, seguida por el retumbar de cascos. Una enorme manada de alces fenrisianos se dirigió hacia ellos corriendo, perseguidos por lobos. Los lobos jóvenes normalmente no podían cazar esas bestias solos, pero el miedo instintivo de los alces hacia los lobos los llevó a huir a ciegas y nunca se volvieron para luchar a menos que se vieran acorralados. Kaelan cabalgaba sobre Silvia a paso tranquilo detrás de ellos, mientras los lobos flanqueaban la manada y gruñían para dirigirlos hacia la emboscada. Los cazadores rusos esperaban, agazapados detrás de los bancos de nieve. Cuando el alce entró en la trampa, el silbido de Tengir cortó el aire, una señal para atacar. Colocó una flecha, miró de reojo a través de la ventisca y disparó. ¡Zas! La flecha de hueso chirrió a través del viento, su punta brilló fríamente mientras perforaba la garganta del ciervo líder. La sangre hirviente se congeló en el aire, convirtiéndose en hielo carmesí. La enorme bestia, con más de 1 tonelada de músculo, se desplomó como una avalancha, levantando nubes de nieve. Los cazadores cargaron, deslizándose por las laderas. Sin líder, la manada entró en pánico, las astas chocaron, la nieve voló y los alces jóvenes fueron empalados por sus congéneres. Los cazadores lanzaban lazos, apretándolos alrededor del cuello de los alces. Si fallaban, volvían a dar vueltas, pacientes e implacables. Ninguna armadura podía soportar las astas de Fenris. Incluso lobos y osos adultos eran destrozados por ellas. Nadie en Fenris era presa fácil. Capítulo 72, capítulo 72. Las cosas que los jóvenes no pueden obtener los perseguirán de por vida. Intenta escapar. Leman Rus avistó a un alce joven que se lanzaba frenéticamente por un hueco en el cerco, protegido por la manada de alces adultos. Leman Rus, regresa aquí. Ignorando el furioso rugido de Tengir detrás de él, Leman Rus se lanzó hacia adelante como una flecha desde un arco, mientras su cabello dorado se agitaba salvajemente con el viento helado. Los lobeznos también notaron la huida del cervatillo. Sus cuerpos gris plateados se dispersaron como relámpagos, rodeando a la aterrorizada criatura en instantes. Atrapado y desesperado, el pequeño alce bajó la cabeza. Sus afiladas astas brillaron fríamente bajo el sol, como 2 espadas desenvainadas que se dirigían al punto más débil de la manada. En comparación con los jóvenes lobos, Leman Rus, apenas un niño humano, parecía lamentablemente frágil. Tengir no pudo detenerlo. Solo pudo observar cómo el ciervo, aterrorizado, se abalanzaba hacia adelante, con sus astas afiladas apuntando directamente al pecho del niño. Pero justo antes de que las puntas mortales impactaran en la carne, el cuerpo del niño se movió con una agilidad vertiginosa. Saltó en el aire, abriendo las piernas antes de aterrizar de lleno en el lomo del ciervo. Sus dedos aferraron con fuerza su corta crin. El alce se encabritó, abriendo surcos en la nieve con sus cascos, pero por mucho que se revolviera, no podía librarse del cazador que se aferraba a él como un parásito fantasmal. Rus apretó con más fuerza su hacha. La hoja destelló un arco brillante bajo la luz del sol. Con un golpe seco y limpio, el hacha se clavó profundamente en el cuello del ciervo. La sangre caliente se derramó sobre la nieve, floreciendo en una flor carmesí. La pobre criatura dejó escapar un último y lastimero grito antes de que sus patas delanteras se doblaran y colapsaran en la escarcha blanca. Rus se incorporó del cadáver, con el pecho agitado. La emoción de su primera cacería en solitario le hacía hervir la sangre. Su corazón latía con fuerza como un tambor de guerra en su pecho. Justo cuando estaba a punto de examinar su presa, una sombra se cernió sobre él. La enorme figura gris plateada de Silvia, la loba, se interponía entre él y la luz del sol. Miró hacia arriba y vio a Kaelan saltar suavemente del lomo del lobo, mientras la nieve caía bajo sus botas como diamantes esparcidos. Rus sabía que le esperaba una reprimenda, pero aún así levantó la cabeza con desafío. Sus hermanos lobos se habían unido a la cacería. ¿Por qué era él el único que quedaba observando desde la barrera?
Quería demostrarle a Kaelan que él también era un cazador y no un niño indefenso que debía ser protegido. Kaelan levantó una mano. Russ apretó la mandíbula instintivamente, preparándose para el golpe. Pero en lugar de dolor, sintió un toque suave. No estás herido, ¿verdad? La cálida mano de Kaelan acarició su cabello dorado, buscando sangre seca entre los mechones. No, murmuró Russ, incapaz de sostener la mirada de Kaelan. Esperó la reprimenda. Estaba listo para explicarlo. Solo había sido un cervatillo, y podía encargarse de ello él mismo. Pero Kaelan solo extendió la mano. Vamos. Tienes que disculparte con Tengir. ¿Por qué? Preguntó Russ obstinadamente. ¿Por qué lo hiciste preocupar? Russ bajó la mirada. ¿No porque me arriesgué a cazar el ciervo solo? ¿Admites que fue arriesgado? Kaelan arqueó una ceja. Lo tenía bajo control. Eso no es excusa. Deberías habérnoslo dicho antes. Necesito tu permiso para todo lo que hago. ¿Por qué debería? Cuando crezcas, no lo harás. Pero ahora mismo, sigues siendo un niño. Incluso tus hermanos lobos se unieron a la caza solo porque yo lo permití y lo seguí para protegerlos. La próxima vez, avísame con antelación si quieres cazar. Pero no vuelvas a ser tan imprudente. No demuestra nada y solo atemoriza a quienes te quieren. Cuando crezca, ya no te necesitaré. Murmuró Russ. Siguió a Kaelan sin tomarle la mano. Kaelan sonrió levemente, sin forzarlo. La independencia no era mala, simplemente parecía que la vena rebelde de Russ era más fuerte que la de la mayoría. No podía recordar que Curce y Lorgar se mostraran tan desafiantes alguna vez. ¿Está herido? Tengir se acercó con los guerreros. Kaelan negó con la cabeza. No. No es un niño normal. Aún así, Tengir se detuvo a mitad de la reprimenda cuando Russ inclinó la cabeza. Lo siento. El guerrero se tragó las palabras. No lo vuelvas a hacer. Si quieres cazar, puedo enseñarte algunos trucos. Russ lo fulminó con la mirada. No necesito tus enseñanzas. Tengir miró a sus hombres y todos estallaron en carcajadas. Solo Kaelan y Russ parecían confundidos por el motivo. ¡Ay! Kaelan entró en la gran tienda. El aullido de Silvia resonó como una campana de escuela. Los niños de la tribu Russ se levantaron de inmediato y gritaron al unísono. Buenos días, maestro. Buenos días, estudiantes. Kaelan se paró frente al atril de piedra, recorriendo con la mirada a los niños sentados, deteniéndose sobre todo en Leman Russ. Golpeó la superficie de la piedra, toc, toc, un sonido nítido que trajo silencio. Russ, tú y los demás niños que acaban de cumplir 5 años se quedarán después de clase. Esta tarde, te unirás a los guerreros para una cacería. Los liderarás como el lobo jefe. Russ asintió solemnemente, sintiendo el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Saquen sus textos. Continuemos. Los niños desplegaron sus rollos de pergamino, con los ojos brillantes de ansiosa curiosidad. Russ, ¿dónde quedamos en la última lección? Capítulo 25, el salón del rey Asir, el héroe tuerto que conocía los cielos. Bien, dijo Kaelan, estrellando un cráneo de ciervo contra el atril con un golpe sordo. Hoy continuamos con el 26º cuento de la mitología nórdica, el matador de dioses en la nieve, el hacha de hielo que destrozó el destino. Comenzó a narrar con vigor teatral. Así habló Kratos, quien masacró a los dioses del Olimpo, se bañó en su sangre y se adentró solo en Midgard. Se liberó de sus cadenas, depuso sus espadas del caos y se enfrentó a la ardiente giganta de hielo, Laufey. Un hacha de hielo partió la tormenta del norte, 2 llamas del caos derritieron el hierro frío de su corazón, y de su unión nació un hijo, Atreus. Nacido de hueso mata dioses y sangre de gigante. Laufey grabó el mapa de los 9 reinos en su columna vertebral con su último aliento, mientras Kratos quemaba las cadenas del caos y le enseñaba a cazar ciervos y pájaros, sin saber que el hacha que empuñaba podría algún día hender los cielos. Sin embargo, el destino no puede ocultarse bajo la escarcha. Cuando Atreus conoció a Baldur, hijo del dios tuerto, el destino del matador de dioses resurgió. Ruido sordo. El cráneo del ciervo golpeó nuevamente la mesa de piedra y la clase quedó en silencio. Pero los ojos de los niños brillaban de asombro. Hacía tiempo que habían olvidado el aula. Estaban perdidos en el mundo de la saga. Russ, preguntó Kaelan, ¿qué lección sacaste de esta historia? 2 meses después, Russ ya se había convertido en un hombre imponente, de 2 metros de altura y lo suficientemente fuerte como para rivalizar con los guerreros más feroces. Pero para Kaelan, seguía siendo un estudiante. Por muy capaz que fuera, seguía obligado a asistir a clase todas las mañanas en la tienda del rey. Tengir incluso había dejado de usarlo durante el día, solo para que los niños de la tribu pudieran aprender allí. Por la noche, los guerreros y sus padres se reunían en el mismo lugar para festejar y beber. Russ respondió. Kratos y Atreus, no se entendían. Kratos era un anciano testarudo. Podía masacrar dioses sin pestañear, pero no podía mostrar amor a su propio hijo Atreus, demasiado joven para ver la preocupación oculta en el silencio, convirtió su desafío en colmillos. Solo años después se daría cuenta de lo que significaban esas miradas silenciosas, pero para entonces ya era demasiado tarde para deshacer el dolor. Kaelan asintió. Lo que no apreciamos en la juventud nos perseguirá toda la vida. Lo que dijiste es cierto, y eso es lo que quiero enseñarles. Todavía puedes sentir los mantos tejidos de tus madres, aún puedes oír a tus padres afilando sus hachas.
Algún día, esos sonidos cotidianos serán más preciados que los cuernos de guerra con los que ahora sueñas. Un verdadero guerrero no solo se enfrenta a las bestias sin miedo, sino que también puede decir las palabras más sencillas a su familia. Los amo. Dilo mientras puedas, antes de que el arrepentimiento se convierta en tu único compañero. Los niños bajaron la cabeza y la luz del fuego tembló en sus pestañas. Algunos tocaron las hachas de madera que sus padres habían tallado, otros recordaron a sus madres arropándolos por la noche. Esos pequeños actos de amor ahora se sentían sagrados. Varios niños se mordieron los labios con fuerza. Se dieron cuenta de que sus propias palabras de enojo habían herido a sus padres más profundamente que cualquier colmillo o garra. La tarea, dijo Kaelan, es decirles a tus padres: lo siento, los quiero. Mañana los llamaré a una reunión. A cualquiera que no lo haya hecho, lo llamaré por su nombre. Russ levantó la mano. ¿Y si, no tenemos padres? El silencio que siguió fue roto por suaves sollozos. Algunos realmente no tenían ninguno. Fenris era despiadado. Los humanos cazaban bestias, pero también eran cazados. Por mucho cuidado que tuvieran, algunos morían en la caza. La tribu acogía a sus hijos, pero sus padres jamás regresaban. Los padres de Jorim Bloodhowl estaban vivos, pero incluso él bajó la cabeza, con el corazón dolorido por los demás. Entonces ve con el rey Tengir, dijo Kaelan en voz baja. Él te llevará a sus tumbas. Russ preguntó: ¿y qué pasa conmigo? Kaelan sonrió levemente. Puedes venir conmigo o con Sylvia. La madre loba le acarició la mejilla cariñosamente al oír su nombre. Kaelan suspiró. ¿Qué te pasó, Russ? El feroz rey lobo que recordaba no estaba por ningún lado. ¿Te enseñé mal? No, no podía ser. Curce y Lorgar habían salido bien. ¿Por qué Russ fue la excepción? ¿Esas historias que les cuentas a los cachorros, son reales? Preguntó Tengir, apoyado en un roble cubierto de escarcha junto a Kaelan. ¿Estabas escuchando a escondidas? Kaelan lo miró fijamente. Son mejores que cualquiera de nuestras antiguas leyendas. Sonrió Tengir, sin ningún pudor. No había mucho entretenimiento en Fenris. Las narraciones de los ancianos eran el corazón de cada noche. Que sea cierto o no, dijo Kaelan, no importa. Lo que importa es lo que enseñan las historias. Tengir asintió. Sabía bien que no todas las leyendas eran ciertas. Muchas eran solo cuentos de padres para adormecer a sus hijos. Pero todas contenían sabiduría disfrazada. Allá lejos, en las llanuras nevadas, los guerreros guiaban a un grupo de niños en una cacería. Sus presas eran los ciervos machos de Saín, criaturas con cuerpo de bisonte y astas de alce. Grandes, musculosos y peligrosos, pero más lentos que los alces auténticos. La cooperación entre la tribu rusa y su manada de lobos se había perfeccionado. Los lobos ahuyentaban a las manadas hacia los cazadores humanos, quienes les ataban el cuello con cuerdas antes de que los lobos y guerreros los remataran. La eficiencia se había multiplicado. Auge. Leman Russ. Russ se enderezó sobre el enorme cadáver del ciervo macho, con su melena salpicada de sangre y ondeando salvajemente con el viento frío. Los ojos de la bestia aún estaban abiertos y su garganta era una ruina humeante. Los niños que lo rodeaban vitorearon. Él solo había matado a un ciervo adulto, una hazaña que incluso los guerreros adultos luchaban por lograr. Deja de mirarme boquiabierto. Es tu turno. Uno de los hombres pateó a su propio hijo hacia un ternero más pequeño. Cada niño de la tribu tenía que realizar su primera matanza, solo o acompañado. No importaba. Los fuertes envejecerían, los valientes caerían y un día, estos niños tendrían que enfrentar solos el cruel invierno de Fenris. Aunque un niño muriera bajo los cuernos de un ternero, nadie intervendría. Así era la ley de Fenris, la ley de los colmillos. Solo Russ los vigilaba. Cuando Jorim Bloodhowl casi fue corneado, Russ lo atrapó y luego pateó al ternero de 300 kilos a 10 metros de distancia. Gracias, jadeó Jorim, pálido. Tu caza no ha terminado, dijo Russ, empujándolo hacia adelante y atrapando a una niña que había sido arrojada del lomo de otro ternero. Él tenía su edad, pero nadie se atrevió a objetar. ¡Ay! Los lobos aullaron para animarlos. Habían crecido rápido. Sus hombros ahora alcanzaban el pecho de guerreros adultos. Su apetito también había crecido de forma aterradora. El 90% de las presas que capturaban terminaban en sus estómagos. Y seguían creciendo. Kaelan calculó que alcanzarían los 3 metros de altura al alcanzar la madurez. Para alimentarlos, la tribu cazaba cada vez con más frecuencia. Pero, al llegar el gran invierno del año siguiente, esos mismos lobos protegerían a la tribu. Se acerca la temporada del fuego, dijo Tengir. Esta isla que encontramos el año pasado está cerca de Asaheim. Ahora pasan muchas bestias migratorias, pero con el cambio de estación, la comida escaseará. La vida en el mar será dura. Prepárense. Hablaba por experiencia. Cada temporada de fuego, incontables fenrisianos morían de hambre. No podía garantizar que su propia tribu se salvara. Cuando llegara ese momento, alimentar a la manada de Kaelan podría resultar imposible, y Kaelan tendría que enfrentarse a una dura elección. Gruñó Russ en voz baja. Kaelan ya podía adivinar lo que Tengir le estaba advirtiendo. ¿Pero en el mar hay mucho, no? Preguntó. Tengir solo rió con amargura. Las bestias terrestres eran peligrosas, pero los monstruos marinos eran mucho peores.
Se dio cuenta de que Kaelan debía de venir de las tierras bajas, donde la gente no sabía nada de los océanos de Fenris. Luego, desde la distancia, volvieron a oírse vítores. Jorín aullador de sangre. Los guerreros se unieron a los niños en el aplauso. Entre los jóvenes cazadores, uno acababa de realizar su primera matanza en solitario. Si te gusta la historia, mi T@Treon está 30 capítulos por delante. p@treon.com/Araoishinzu capítulo 73. Kaelan, ¿dormido? Yo no puedo dormir. Cuando cayó la noche, Kaelan derritió una palangana de nieve para lavarse la cara. Silvia, que ya medía 3 metros de altura hasta los hombros, le echó cariñosamente su enorme hocico de lobo en los brazos. Emitió un gruñido de satisfacción mientras Kaelan le secaba la cara con una toalla de piel de reno. Kaelan, dijo una voz baja desde fuera de la tienda poco después de que se acostaran. ¿Estás dormido? Yo no puedo dormir. Adelante. Cuando Lemanrus levantó la solapa de piel, entró una ráfaga de viento helado y nieve. Su alta figura casi llenaba la puerta. Su mirada se detuvo brevemente entre Kaelan y Silvia, luego bajó. Su garganta se contrajo, y finalmente dijo con voz grave, tenemos que hablar. Es importante. Al ver su expresión seria, Kaelan se incorporó, igualmente solemne. Adelante, Rus. ¿Qué pasó? No es que haya pasado algo. Los dedos de Rus trazaron inconscientemente la muesca en su hacha de batalla, como si el borde afilado pudiera cortar cualquier emoción que no pudiera expresar. Tras un largo silencio, forzó la voz para decir unas palabras. Madre, ¿podrías salir un momento? Silvia era una loba sin parentesco consanguíneo con él. Pero cuando lo encontró congelado en la naturaleza, no lo descuartizó para alimentar a sus cachorros. En cambio, lo trajo de vuelta a su guarida, compartió alimento y calor con él, y lo mantuvo con vida con su pelaje. Si no fuera por Silvia, Kaelan solo habría encontrado un cadáver congelado. Silvia no era su madre biológica, pero su amor superaba cualquier vínculo biológico. Había criado cachorros de lobo que no eran suyos, no tenía leche para dar, y aún así arriesgó su vida para cazar sola en los gélidos páramos. Como le había dicho una vez la madre loba de la leyenda romana Kaelan, la devoción de Silvia había sido mayor que la de muchas madres humanas. Incluso si no hubiera podido salvarlos a todos, nunca habría sido su culpa. Ella había cumplido con su deber como madre. Por eso Rus siempre la había llamado madre, nunca con vergüenza, solo con orgullo. Incluso la presentaba con orgullo ante guerreros humanos. Pero esta noche, lo que le resultó difícil decir fue otra cosa. Silvia dejó escapar un gruñido bajo, rozó cariñosamente su hocico húmedo contra la mejilla de Kaelan, luego frotó su suave pelaje contra la mano de Rus antes de caminar silenciosamente hacia la noche. La solapa de la tienda se levantó y ella se encontró frente a una docena de brillantes ojos verdes, su prole. Lobos jóvenes de 2 metros de altura se agolpaban en la entrada, con sus narices húmedas casi asomando hacia adentro. Rus pensó que estaban dormidos, pero había olvidado que los lobos fenrisianos dormían como hielo fino a principios de la primavera, frágiles y fácilmente perturbados. Cuando se escabulló antes, los había despertado a todos. Lo siguieron en silencio, conteniendo la respiración como sombras traviesas. Silvia caminó frente a ellos como una pared gris plateada, gruñendo suavemente mientras empujaba cada cabeza peluda con su nariz, empujándola suave pero firmemente hacia las sombras. Solo cuando sus miradas curiosas se desvanecieron, Rus finalmente sintió que el hormigueo en su espalda disminuía. Conocía esos sonidos demasiado bien, el crujido de las ramas que se rompían, el suave deslizamiento de la nieve bajo los pies acolchados. Sabía que lo seguían, igual que ellos sabían que él lo había notado. Dejar que Silvia se fuera también fue su manera de despedirlos. Puede que sus hermanos lobos no lo entiendan, pero su madre sí. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó Kaelan. La garganta de Rus se agitaba mientras emociones contradictorias se arremolinaban en sus ojos. Sus labios temblaban como hojas al viento. Abrió la boca varias veces, pero no pudo hablar. ¿Debería salir en su lugar?, sugirió Kaelan. No. Tengo algo que decirte. La voz de Rus retumbó como un trueno bajo el hielo. Dio pasos pesados hacia adelante, cada uno arrastrando una cadena invisible. Cuando finalmente se detuvo a un brazo de distancia, esa cadena invisible se tensó. Lo lamento. Rus tragó saliva con dificultad, como si se estuviera forzando a tragar acero con púas. Las palabras deberían haberlo aliviado, pero el silencio de Kaelan solo agravó el peso. La respiración de Rus salía en visibles bocanadas. No estás enfadado. Me contaste la historia de Kratos y Atreo para este momento, ¿verdad? Kaelan sostuvo su mirada tensa, dándose cuenta de que Rus lo había malinterpretado. Habló con dulzura. Yo también te amo. Rus parpadeó y luego rió con incredulidad. ¿Esa es tu respuesta? Kaelan pensó un momento. Aún no has dicho esas 3 palabras. ¿Deberíamos empezar de nuevo? El rostro de Rus se endureció. Demasiado tarde. Perdiste tu oportunidad. Kaelan sonrió levemente. No importa. El sentimiento es mutuo. ¿Había llegado la sensación a su punto máximo? Rus lo creyó, pero, de alguna manera, lo incomodó aún más. Sentémonos y hablemos con calma, sugirió Kaelan, señalando el catre cubierto de piel. Rus se sentó pesadamente, todavía con el ceño fruncido. Debo aclararlo, empezó Kaelan. Nunca te he guardado rencor. Ni una sola vez.
Entonces, ¿por qué? Rus se detuvo. Quiso preguntar por qué Kaelan había dudado en nombrarlo, pero entonces recordó. Él mismo había rechazado el nombre, malinterpretando la vacilación de Kaelan. Y ahora Kaelan decía que la verdad había sido completamente diferente. ¿Por qué dudaste entonces? Preguntó finalmente. Podría haberlo dejado pasar. Después de todo, nadie más lo sabía. Pero ahora que la pregunta se le había escapado, no podía retractarse. Los ojos de Kaelan se abrieron ligeramente. Ah, así que eso es lo que te ha estado preocupando. Suspiró suavemente. Tu nombre, Leman Russ, lo vi en un futuro posible. En ese futuro, te lo dio Tengir, quien mató a Silvia y te acogió. Dudé porque lo sabía. ¿Eso es todo? El rostro tenso de Russ se relajó en una sonrisa. ¿Se había aferrado a eso tanto tiempo, para esto? ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpidos eran ambos! ¿Y qué te pareció? Preguntó Kaelan, curioso. Russ no respondió. El silencio lo decía todo. Entonces Russ preguntó en voz baja. Mis hermanos, Curce y Lorgar, a menudo hablas de ellos. ¿También les diste nombre? Kaelan negó con la cabeza. Curce conocía su nombre desde su nacimiento. El de Lorgar se lo dieron los nómadas que lo encontraron. Así que solo lo mío me lo diste tú. Te lo dije, era Tengir en esa línea de tiempo. No vi ese futuro, dijo Russ lentamente. En el mío, me diste mi nombre. Él no es mi padre, eres tú. Si tu versión es cierta, Tengir debe morir por matar a mi madre. ¿Es eso lo que quieres? Un destello feroz brilló en sus ojos. Incluso sin intenciones asesinas, Kaelan sabía que, si decía que sí, Russ le arrancaría la garganta a Tengir sin dudarlo. Russ, eso es un poco extremo, suspiró Kaelan. Todavía estoy creciendo, murmuró Russ sin comprender. Kaelan rió entre dientes. Bien. No nos detengamos en futuros que aún no han sucedido. Me preguntaste si te conté la historia de Kratos y Atreus por alguna razón, dijo Kaelan. Eso también es un malentendido. Les conté la misma historia a los tres, Curce, Lorgar y tú. La historia no trata de personas, trata de dioses. Desde los mitos griegos hasta los nórdicos, nunca hablas con amabilidad de los dioses, dijo Russ. Querías que viera el peligro de la divinidad. ¿Por qué? ¿Mis hermanos hicieron la misma pregunta? No, admitió Kaelan. Russ frunció el ceño. Así que solo yo lo hice. Los dioses son reales y peligrosos, dijo Kaelan con calma. Tu padre no quería que supieras de ellos. Pero yo quiero que los entiendas. Solo conociéndolos podrás resistir. ¿Por qué? Presionó Russ. Así podrás luchar mejor contra ellos. Lo entiendo, dijo Russ lentamente. Pero, ¿por qué no preguntaron? Kaelan finalmente se dio cuenta de que Russ estaba concentrado en algo completamente diferente. Sus mundos eran diferentes, dijo. Curce nació en Nostramo, un mundo colmena gobernado por el crimen. Buscaba justicia y orden, así que nunca preguntó por qué, simplemente actuó. Los dioses no ofrecieron ayuda a ese tipo de justicia. Lorgar nació en Kolkida, un mundo envenenado por la religión. Cuando le conté esos mitos, vio la crueldad de los dioses y se volvió completamente contra ellos. La mirada de Kaelan se volvió distante, perdida en el recuerdo. Aún no estaba seguro de si la convicción de Lorgar provenía de una verdadera comprensión o de una fe ciega en él. Pero creía en ambos, de todos modos. ¿Por qué nunca me hablaste de ellos antes? Preguntó Russ. Porque cada vez que lo hice, te alejaste como si no quisieras escucharlo. No puedo obligarte a escuchar. Russ gruñó. Sus mundos eran crueles. El mío también. Fenris es cruel, sí, dijo Kaelan en voz baja. Pero tienes suerte, tienes una buena madre. Eso ya te pone por delante de la mayoría de tus hermanos. ¿Excepto quién? Roboute Guilliman. Él también tuvo una gran madre. Russ recordaba el nombre. Tenía madre. Y él también. Incluso si Silvia era un lobo, ella era, y siempre sería, su madre. En cuanto a sus padres biológicos, su padre era el emperador, de quien Kaelan había hablado a menudo. Pero su madre biológica, Kaelan, nunca la había mencionado. Quizás nunca existió. Incluso si lo tuviera, nunca podría reemplazar a Silvia. Entonces, ¿nuestros malentendidos se aclararon? Preguntó Kaelan. Por ahora, dijo Russ, poniéndose de pie. Espero que siempre podamos hablar con la misma franqueza. Cuando quieras, sonrió Kaelan. ¿Me tratas diferente a mis hermanos, no? Preguntó Russ de repente. Kaelan asintió. Las personas no son máquinas. No se puede aplicar la misma fórmula a todos. Cada primarca es diferente, así que mi forma de enseñar debe adaptarse. ¿Así que me has estado complaciendo todo este tiempo? No es un capricho. Es mi elección. Estoy agradecido, dijo Russ. Pero no te estoy dando las gracias. Le había dado las gracias a Kaelan suficientes veces. De ahora en adelante, no lo haría. La gente solo agradece a los desconocidos. Su vínculo era más fuerte que eso, y siempre lo sería. Kaelan sonrió. Está bien. Antes de que pudiera terminar, Russ dio un paso adelante y lo abrazó. Así que, te amo, padre. El abrazo fue repentino, casi feroz, pero increíblemente suave, como si temiera que su fuerza pudiera quebrar a Kaelan. Antes de que Kaelan pudiera reaccionar, Russ lo soltó y se dio la vuelta, caminando hacia el frío. La solapa de la tienda se levantó y la cara de Russ chocó contra la nariz mojada de Silvia.
Un cálido aliento de lobo lo inundó. Se había movido demasiado rápido y ella no había tenido tiempo de esquivarlo. En las sombras tras ella, los lobos jóvenes se asomaron con los ojos abiertos. Madre egoísta, pensaron. Ella puede mirar, pero nosotros no. Yo también te amo, mamá. Russ presionó suavemente su frente contra el hocico de Sylvia y luego se alejó antes de que ella pudiera ver su expresión. Y todos ustedes, vuelvan a la cama. Se oyó el sonido de zarpas. Los enormes lobos fenrisianos intentaron ocultar sus enormes cuerpos entre las sombras, pero el movimiento de sus orejas y colas a la luz de las antorchas hizo reír disimuladamente a los guardias humanos. ¿Qué tal te gustó la novela? Recuerda que es un vídeo creado por Papitarl Novelas. Si el nombre del canal no es ese, me temo que estás consumiendo contenido pirata. Ven a nuestra página oficial y disfruta de este y mucho más contenido de calidad. Cuando Kaelan salió, escuchó la cola de Sylvia moviéndose alegremente en la nieve. Suspiró y le hizo señas para que se acercara. Vamos, Sylvia. Vuelve adentro. Ella saltó y se acurrucó entre sus brazos. Russ, niño, como muchísimos bebés. Dijo, moviendo la cola con esperanza. Los humanos y los lobos no pueden reproducirse. Deja de soñar y duérmete. Kaelan le dio un ligero golpecito en el hocico. La esperanza en los ojos dorados de Sylvia se atenuó, y sus orejas se inclinaron mientras se desplomaba como una gigantesca fortaleza peluda derrumbándose en la nieve. Ella rodó sobre su espalda, con las patas en el aire y la panza hacia arriba, fingiendo estar de mal humor y lamentablemente. Hacerse el lindo no funcionará, dijo Kaelan. Este no es el tiempo de la Tierra, es el de Terra. La temporada del fuego ha llegado. Tenjir observaba el horizonte. Los glaciares se derretían bajo el sol, agrietándose con los gritos de muerte de las bestias ancestrales. Los ojos de los guerreros reflejaban un mundo azul que se derrumbaba. Sus expresiones estaban cargadas de preocupación. Cada temporada de fuego era un desastre. Por mucho que se prepararan, jamás podían escapar. La tribu rusa cargaba todos los suministros en enormes barcos dragón. Había demasiada gente. Ninguna embarcación podía albergarlos a todos. Así navegarían en una gran flota, miles de barcos que transportaban a la tribu y todo lo que poseían, partiendo antes de que el hielo se derritiera por completo. No irían lejos. Primero verían si su tierra natal se hundía. Si no, regresarían después de que pasaran los terremotos y las inundaciones. Si así fuera, buscarían nuevas tierras. La mayoría de los barcos no eran de madera. Estos se pudrían rápidamente y eran demasiado pequeños. En cambio, cazaban bestias marinas gigantes en verano, fabricando barcos con hueso y piel. Tosco, sí, pero ligero, rápido, fácil de construir y su única esperanza de supervivencia. Tenjir se volvió hacia su gente. Debemos irnos. Que nuestros ancestros nos protejan. Capítulo 74, capítulo 74. No soy un dios. Cuando el último de los grandes glaciares finalmente se derritió, la gente de Fenris se vio afectada por terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y tormentas furiosas. Los guerreros de la tribu Rus no podían hacer más que permanecer impotentes a bordo de sus barcos largos, viendo cómo las islas que los habían sostenido durante incontables años eran destrozadas por la tierra temblorosa, arrastradas centímetro a centímetro hacia el abismo por imponentes olas. Miles de barcos dragón navegaban a la deriva por el mar, pero incluso esta poderosa flota era solo una gota en los océanos infinitos de Fenris. Tenjir le dio a Kaelan el segundo barco dragón más grande de la tribu. Además de Rus y los lobos, incluso había algunos niños a bordo. Esa fue la petición de Kaelan. Por muy pobre que seas, nunca faltes en educación. Incluso huyendo para salvar la vida, no debes abandonar el aprendizaje. Aunque las condiciones eran duras, lo único que tenían que soportar era el mar. Después de todo, Dorothy había arriesgado su vida en la subcolmena para enseñar a un grupo de huérfanos. Charla. Kaelan estaba sentado en la cubierta, golpeando la barandilla del barco con una calavera. Hoy continuaremos con la historia de la mitología nórdica, parte 32. La cadena de trucos de Loki, la posesión de Garm. Mientras padre e hijo se aventuraban en el Eim, un cuerno triste atravesó la tormenta rugiente, haciendo eco en las olas. Los guerreros de la tribu rusa estaban de pie sobre las altas proas de sus barcos dragón, con sus melenas empapadas de sal azotándose violentamente por el vendaval. Sus gritos a los barcos cercanos resonaban en sus gargantas como aullidos de lobos. Olas. Olas enormes. Incluso antes de que la advertencia hubiera atravesado por completo el viento, el horizonte mismo se elevó hasta convertirse en una imponente montaña negra, como si el mundo estuviera a punto de volcarse ante sus ojos. La flota parecía enorme, pero pocos barcos podían resistir una ola como esa. La desesperación empezó a arraigarse en todos los corazones. Tenjir murmuró, parece que la suerte no está de nuestro lado esta vez. Desde su nacimiento, los fenrisianos lucharon solo por sobrevivir. Desastres como este ocurrían todos los años. En la temporada de fuego anterior, Tenjir había escuchado cómo la tribu Tidal Blackrock fue aniquilada por un tsunami y no hubo sobrevivientes. Y ahora les tocaba el turno. Tenjir solo podía esperar que los chamanes a bordo de sus barcos más grandes pudieran ayudar a contener la oleada, lo suficiente para que la tribu Rus sobreviviera. Kaelan, ayúdalos, dijo Rus en voz baja. Su voz se mezcló con el viento aullante, tan débil que casi se la tragó el mar, pero Kaelan la oyó.
No tenías que pedírmelo, respondió Kaelan. Pero no los estoy ayudando a ellos, sino a nosotros. Gus sonrió levemente. Entonces ayúdanos. Kaelan subió a la afilada proa del barco dragón. Aunque su figura parecía delgada contra la tormenta, al extender lentamente los brazos, emanaron de él corrientes de energía psíquica azul. Serpenteando a través del furioso mar y cielo hasta formar una enorme cúpula azul sobre la flota. Una barrera hemisférica, de 20 kilómetros de ancho, se arqueaba sobre ellos como un cuenco divino surgido del amanecer de la creación, un escudo absoluto de protección. Los guerreros de la tribu Rus quedaron atónitos. Los chamanes temblaron al caer de rodillas, con sus collares de dientes de bestia resonando contra sus pechos. Incluso los chamanes más fuertes podían convocar ventiscas, curar heridas o controlar tormentas. Pero nadie, ni siquiera en la leyenda, podría tener un poder tan vasto y suave como para cubrir un mar entero. Permanezcan dentro de la barrera. Gritó Rus a las naves vecinas. Los guerreros recobraron la consciencia, difundiendo la advertencia de barco en barco. Nadie sería tan insensato como para abandonar tal protección. Auge. La ola colosal se estrelló contra la barrera psíquica. Por un instante, el mundo explotó en una galaxia de luz fragmentada, millones de toneladas de agua de mar estallando en estrellas líquidas sobre la cúpula azul. Pero dentro del abrazo de la cúpula, el mar yacía en calma como el cristal. Ni siquiera el barco más pequeño temblaba. La ola que podría haber destruido la flota no pudo atravesar ni una gota ese velo psíquico tan fino. Los guerreros rusos miraron hacia el furioso océano que se extendía sobre ellos, incapaces de entrar en la cúpula, como si estuvieran presenciando el desarrollo de un mito viviente. Cuando las últimas olas se agotaron, la luz azul comenzó a desvanecerse como la niebla de la mañana. El resplandor psíquico flotaba como nieve cayendo, refractándose en arcoíris en el cielo despejado. La flota flotaba tranquilamente en las aguas repentinamente calmadas, sin daños ni bajas. Sin embargo, no se oyeron vítores. Un silencio extraño y pesado los envolvió. Incluso los jóvenes guerreros más ruidosos se quedaron sin palabras. Todos sus ojos se fijaron en la delgada figura que estaba de pie en la proa del barco, Kaelan, su túnica aún brillando con una persistente luz psíquica, su cuerpo envuelto en el resplandor de 1000 estrellas. Ahora solo había una palabra para describirlo: divino. En el momento en que Kaelan se giró, innumerables miradas ardientes lo clavaron en el lugar. Él conocía esa mirada demasiado bien. Los mismos ojos que una vez adoraron al Orgar y al emperador como dioses. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una frase antigua surgió en su interior. No soy un dios. Gritó. Gus añadió. Puedo demostrarlo, él no es un dios. Porque los dioses no crían hijos mortales. De repente, el mar se abrió de golpe, un vórtice rugiendo como el fin del mundo. De él surgió una bestia marina de más de 300 metros de largo, cuyas olas sacudían barcos como si fueran juguetes. Los guerreros de la tribu rusa apretaron sus armas, solo para darse cuenta de que el leviatán ya estaba muerto, boca arriba, flotando sin vida. Y ante ellos, en el camino de la flota, el océano se llenó de innumerables peces muertos, formando una tierra flotante de escamas plateadas arrastradas hacia ellos por la corriente. El desastre que podría haber destruido la flota también había matado a las criaturas del mar. 3 meses después, aquella cosecha apocalíptica mantuvo a la tribu ocupada durante días. Ya no les preocupaba la escasez de alimentos para la temporada del fuego. Había suficiente para sobrevivir hasta su fin, y más. Había tantos peces que aquellos que no pudieron secar tuvieron que ser devueltos al mar, para gran frustración de los guerreros. En Fenris, la comida podía durar mucho tiempo en la temporada de heladas. Pero en la temporada de fuego, todo lo que no se secaba se pudría en cuestión de días. Fue en este duro ritmo donde se forjaron los instintos de supervivencia fenrisianos. Después de un mes a la deriva, el mundo se volvió aún más violento. Islas hirvientes surgían del mar, escupiendo fuego al cielo. La lava se derramaba por sus laderas, mientras olas hirvientes azotaban sus costas. El mar se convirtió en vapor y nubes de azufre cubrieron el mundo con una neblina apocalíptica. Pero la tribu rusa tuvo suerte. Al 32º día, encontraron una isla recién nacida, aún humeante. Sobresalía de las olas como un colmillo negro. Vetas de lava al rojo vivo aún brillaban bajo su capa de basalto. El aire apestaba a azufre y sal. Era enorme, lo suficientemente grande para albergar a toda la tribu. Pero la tierra aún ardía con el calor de la creación. Tendrían que esperar a que se enfriara antes de pisarla. Así que permanecieron a bordo de sus barcos. Aún así, incluso esto era una bendición. Al menos ya no irían a la deriva. Padre, he esperado tanto tiempo, ¿por qué no has venido por mí? Cuando Kaelan despertó bajo el deslumbrante sol de la mañana, la voz de su sueño aún resonaba en su mente, cargada de resentimiento. Él murmuró, eso me suena familiar. Cuando llegó a Fenris, no había soñado nada. Ahora, por fin, un sueño, supongo que el retraso es bastante malo esta vez, pequeña Mac. Sin embargo, no podía estar seguro de que fuera Little Mac. Solo había oído la voz, nunca había visto al que hablaba. Aún así, alguien lo llamaba padre y hacía llamadas psíquicas. Solo una persona encajaba en ese perfil. ¡Guau! El viento marino traía aullidos de lobo. Kaelan miró por la borda. Gus chapoteaba alegremente en las olas. Las gotas brillaban como joyas en su melena salvaje.
Una docena de grandes lobos fenrisianos observaban con entusiasmo desde la cubierta cómo bancos de peces surgían de las olas como balas de cañón, solo para ser atrapados en las redes lanzadas por los guerreros. Aunque sus provisiones secas eran abundantes, la pesca fresca siempre era bienvenida. Nadie más se atrevió a nadar. Todas las criaturas de Fenris eran mortales. Incluso los pequeños peces desgarradores, poco más que lucios gigantes que se alimentaban de krill, podían dejar a un hombre sin huesos en segundos. Pero sus colmillos no pudieron perforar la piel de Rush, por lo que se convirtieron en su cena. Rush atrapó uno en pleno salto, del tamaño del brazo de un hombre, y lo lanzó en un arco de luz plateada. Antes incluso de que tocara el suelo, los lobos ya estaban peleándose unos con otros para atraparlo. Sylvia yacía perezosamente cerca de la proa, con su suave vientre sirviendo de almohada a Kailan. Sus ojos dorados brillaban con la dulzura de una madre mientras observaba a los lobos jugar. Cuando terminó la cacería, Rush volvió a subir a bordo y tomó un pescado asado de Kailan. Tengir llevó a los guerreros a tierra, dijo entre bocados. Están explorando el peligro. Deberíamos poder desembarcar mañana. Habían pasado más de 2 meses desde que encontraron la isla. La lava se había enfriado y la superficie parecía estable, pero la naturaleza volátil de Fenris exigía cautela. Solo después de asegurarse de que no hubiera respiraderos ni fisuras ocultos, la tribu pudo asentarse. Esa sabiduría nació de generaciones de sangre. La isla estaba desolada, sin plantas ni animales. Antes de que llegara el invierno, tendrían que seguir dependiendo de la pesca y conservar lo suficiente para las heladas. Llegó la noche y los exploradores de Tengir aún no habían regresado. Ya deberían haber regresado, murmuró alguien, pero nadie entró en pánico. Quizás el terreno los había retrasado. Entonces las orejas de Sylvia se erizaron. Un gruñido bajo salió de su garganta. La mirada de Rush se agudizó. Mamá huele sangre. Los guerreros se tensaron. La sangre significaba peligro, pero ¿cómo podía haber peligro en una isla recién nacida? ¿Podrían haberse encontrado con otra tribu? Preguntó alguien. Las tribus fenrisianas a menudo luchaban hasta la muerte por islas habitables. Kaelan frunció el ceño. Si otra tribu estuviera cerca, habríamos visto sus barcos. Formen un grupo de rescate y salgan. Más de 100 guerreros armados con lanzas de hueso y hachas siguieron el barco de Kaelan hacia la isla. Sylvia y los lobos olieron la sangre con más fuerza ahora, se les erizaron los pelos y mostraron los dientes. Los hombres avanzaron con cautela, con antorchas parpadeando en la oscuridad. De repente, Rush arrojó su hacha a las sombras. El sonido de sangre salpicando y huesos crujiendo respondió. Los guerreros corrieron hacia adelante con antorchas y se congelaron. El cadáver estaba pálido, cubierto de venas interconectadas de un azul violáceo. Sus extremidades estaban dobladas en ángulos imposibles, con las puntas de los dedos cubiertas de queratina. Sus ojos lechosos, sin pupilas ni iris, sobresalían como pus cuajado. Nadie reconoció lo que era ni cómo había llegado allí. La isla era recién nacida. No debería haber existido vida aquí. Engendros del Kraken, dijo Kaelan con gravedad. No preguntes cómo, están aquí. Sylvia, hueles a Tengir. Primero rescatamos a los vivos. Sylvia se agachó. Kaelan saltó sobre su espalda. Rush saltó sobre la de Jerry. Me llevaré a Rush y a los lobos, ordenó Kaelan. Todos los demás, a las naves. Estas cosas podrían atacar la flota. Los lobos no soportaron más jinetes que ellos. Los demás obedecieron y retrocedieron. Kaelan le dio un golpecito a la melena de Sylvia, ella salió disparada hacia la oscuridad como un rayo, con la manada tronando detrás. ¿Qué son los engendros de Kraken? Preguntó Rush. Una vez fueron fenrisianos, ancestros que construyeron vastas ciudades bajo Asaheim. Pero cuando llegó la era de los conflictos, esos refugios fueron abandonados. Quienes se quedaron abajo se convirtieron en estas cosas. Kaelan frunció el ceño. Pero solo deberían existir bajo Asaheim, ¿cómo llegaron aquí? No podían nadar por miedo a la luz y los depredadores del mar no les permitían vivir. Tampoco pudieron haber volado. Entonces, ¿de dónde vinieron? Tal vez, dijo Rush, han estado aquí desde el principio. Es posible, asintió Kaelan. Entonces esta isla podría estar sobre una ciudad enterrada. Vamos, monstruos. Rugió una voz. Antorchas parpadeantes danzaban en la distancia, la voz de Tengir se mezclaba con el choque del acero y el siseo húmedo de los mutantes. Rush abrió el brazo y lanzó una antorcha a la oscuridad. Dio de lleno a una de las criaturas, prendiéndole fuego. Por un instante, la luz del fuego reveló cientos de engendros de Kraken que rodeaban a los guerreros de Tengir, y menos de la mitad seguían en pie. Luego el anillo exterior se giró hacia los recién llegados. ¡Guau! Rush y Jerry atacaron, con hachas y colmillos desgarrando a la horda. La caza había comenzado. Capítulo 75, capítulo 75. El engendro del Kraken. ¡Guau! Los aullidos de los lobos en la oscuridad reavivaron la moral de los guerreros rodeados. Sin importar de dónde vinieran estos mutantes, una cosa era segura, los lobos eran sus refuerzos. Resistan, guerreros de Rush. Nuestra ayuda ha llegado. Tengir blandió su hacha, cortando de un tajo al cuello de un engendro de Kraken, y su rugido elevó los corazones de los hombres que lo rodeaban.
Los heridos fueron arrastrados al centro para protegerlos, pero muchos no tuvieron tanta suerte. Fueron arrastrados gritando hacia la oscuridad para ser destrozados por los mutantes. Sus últimos gritos solo intensificaron la furia de los guerreros rusos. Pero sus números disminuían rápidamente. La línea inevitablemente comenzó a romperse. Un engendro de kraken surgió de la sombra de una grieta, sus garras podridas cortaron el aire helado hacia la parte posterior del cuello de Tengir. ¡Guau! Fenrir saltó por el aire, sus colmillos brillaron como una guillotina mientras mordían profundamente el vientre de la criatura. Un solo chasquido, y el cuerpo deformado del mutante explotó en una masa de sangre negra y carne. Fenrir arrojó los restos a un lado, gruñendo con asco. Era un buen chico, no comía a la gente. Incluso si estos mutantes ya no contaban como humanos, su carne era repugnante, maloliente e indigna de sus mandíbulas. Jerry y los demás lobos gigantescos atravesaron el cerco como una tormenta plateada. Gus saltó del lomo de Jerry y aterrizó en la oscuridad mientras figuras pálidas se abalanzaban sobre él como una marea viviente. En un instante, todos cayeron bajo su hacha, con el cráneo partido y la sangre derramándose por su armadura. 3 segundos, no porque Gus hubiera llegado a su límite, sino porque los enemigos llegaban demasiado lento. Kaelan cabalgaba sobre la espalda de Sylvia, su energía psíquica brillaba de un azul blanquecino como un rayo en la oscuridad. Con un movimiento de su mano, 3 engendros de kraken que intentaban emboscarlo por detrás se congelaron en medio de la embestida y estallaron como vallas aplastadas bajo el agarre de un gigante invisible. En cuestión de segundos, los 100 engendros de kraken que rodeaban al grupo de Tengir no eran más que montones de restos apestosos. Gus se giró. ¿Estás gravemente herido? Solo un rasguño, gruñó Tengir, apretándose una herida sangrante en el costado derecho. Rodeamos la isla y no encontramos ninguna amenaza, pero en cuanto cayó la noche, llegaron estas cosas. Qué suerte que llegaste a tiempo. Solo un tercio de los hombres de Tengir aún se mantenían en pie, y casi todos presentaban heridas. Pocos heridos yacían en el suelo, pues la mayoría habían sido arrastrados a la oscuridad antes de que pudieran caer. Kaelan dijo, deberíamos regresar a las naves. Podrían regresar. Tengir asintió, limpiando la sangre negra de su hacha. Gus cargó a un guerrero herido sobre su hombro. Otros hicieron lo mismo, siguiendo a los lobos de vuelta a la orilla. Cuando llegaron a la costa, los barcos largos brillaban con lámparas de aceite y su luz danzaba sobre las olas. El sonido de la batalla llenaba el aire, el entrechocar del acero, el húmedo crujido de las hachas al partir el hueso. Al menos 300 engendros del kraken habían atacado la flota, enfrentándose a los guerreros que custodiaban los bajíos. Cuando los lobos y los exploradores regresaron, otros cientos de cadáveres mutantes yacían esparcidos por la playa. Tengir golpeó la barandilla del barco con el puño, haciendo rechinar los huesos contra los cristales de sal. ¿Cómo puede una isla recién nacida albergar tantos monstruos? Ni siquiera él había visto criaturas como estas. Los engendros del kraken, seres que habitaban en cuevas profundas, rara vez salían a la superficie. Incluso los habitantes de las tierras bajas de Asaim apenas los conocían. Kaelan respondió, viven bajo tierra. Si hay tantos aquí, entonces bajo esta isla yace una enorme ciudad subterránea. Si queremos sobrevivir, debemos purgarla por completo, o irnos. ¡No! Dijo Tengir negando con la cabeza. No podemos abandonarlo. Los mares de Fenris eran tan letales como sus tierras. Bestias gigantescas vagaban por las aguas, antiguos leviatanes escamosos, tan grandes como islas, capaces de engullir flotas enteras. Y luego había cosas peores, horrores informes con tentáculos y fríos ojos negros, que acechaban a sus presas en las profundidades. Comparados con aquellos, estas criaturas parecían gatitos inofensivos. Incluso con Kaelan entre ellos, la vida a la deriva en el mar sería un suicidio. Tengir había explorado la isla durante el día. Era sólida y estable. Por experiencia, podría durar muchos años antes de hundirse. Ya habían pasado demasiado tiempo allí. Encontrar otra isla era improbable, y si existía alguna, podría pertenecer ya a otra tribu. Entonces tenemos que limpiar la isla de engendros de kraken, dijo Rus. Vienen de abajo, así que debe haber túneles. No caminan bajo el sol. La luz del día es segura. Podemos enviar exploradores a buscar sus guaridas, pero nadie debe entrar en las cuevas oscuras. Tengir estuvo de acuerdo. Después de todo, no habían sido atacados durante el día. Necesitaremos centinelas, suspiró. Si vuelven de noche, nos faltarán hombres durante el día. Que los lobos se turnen, dijo Rus. Pueden oler los engendros del kraken a kilómetros de distancia. Kaelan guardó silencio. No quería privar a Rus de la oportunidad de convertirse en líder. Un día, dejaría Fenris. Rus tuvo que aprender a liderar solo. ¡Guau! Antes del amanecer, el aullido de Skolny atravesó la oscuridad. Los guerreros de guardia se tensaron al instante. Flechas de fuego empapadas en aceite de bestia marina se elevaron en el aire, silbando hacia las aguas poco profundas. Las llamas revelaron una visión horrible. Innumerables engendros de kraken arrastrándose hacia la playa. Muchos guerreros rusos vieron a las criaturas claramente por primera vez. Figuras jorobadas con enormes ojos del tamaño de una copa que dominaban sus rostros y su piel pálida marcada por lesiones y llagas supurantes. ¿Estos monstruos nunca acabarán? Tengir soltó una carcajada de incredulidad. Era la quinta oleada de esa noche.
Los primeros 4 solo los habían puesto a prueba. Esta vez, pretendían matar. Atacando antes del amanecer, lo suficientemente inteligentes como para atacar cuando la vigilancia flaqueó, pero lo suficientemente estúpidos como para haberles advertido antes con 4 incursiones fallidas. Y con los lobos como centinelas, el ataque fracasaría. ¿Por qué están tan empeñados en atacarnos? Russ frunció el ceño. El asalto de anoche podría explicarse como un instinto territorial, depredadores defendiendo su dominio. Pero ataques coordinados repetidos. Los engendros del Kraken no eran expertos en guerra naval. ¿Por qué atacar a la flota? Si fueran lo suficientemente inteligentes como para pensar estratégicamente, usarían las cuevas para su beneficio, esperarían a que los fenrisianos entraran y luego atacarían. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Podría haber algo a bordo que los esté atrayendo? Russ miró a Kaylan. No, no era él. Esas criaturas no eran su creación. No había nada más a bordo que valiera tal obsesión, a menos que los engendros del Kraken estuvieran hambrientos de la carne misma. Pero si habían vivido bajo tierra durante milenios, debían tener su propia fuente de alimento, una sostenible. Los ataques anteriores ya habían dejado cientos de cadáveres. Ahora, miles invadían la playa. Incluso la poderosa tribu Russ contaba con solo 30.000 personas en total. La cantidad de estas criaturas era asombrosa. Si esto era solo una fracción de su especie, la escala subterránea era inimaginable. Solo un ecosistema rico podría sustentar tal horda. Russ le partió el cráneo a un engendro de Kraken con su hacha. Mientras la sangre negra le salpicaba los brazos, una sombría revelación se apoderó de él. Si no es por comida, entonces es matar por matar. Agarró a otro por el cuello y estudió su cara gruñona. El mutante chilló y le arañó el brazo. Russ bajó el hacha, cercenando articulaciones y extremidades una a una hasta convertirlo en un muñón de carne retorcida. En sus momentos finales, los ojos pálidos parpadearon y él lo vio. Miedo. Russ sonrió. Eran inteligentes, no bestias, sino enemigos pensantes. Todos los hombres, mujeres y niños de la tribu Russ lucharon, empuñando cualquier arma que pudieron encontrar. Los lobos saltaban entre los barcos largos, destrozando cráneos y destrozando cuerpos con dientes y garras. Aunque los engendros del Kraken atacaron, la ventaja estaba claramente del lado de los fenrisianos. Aún así, las criaturas no se retiraron. La batalla se prolongó hasta el amanecer. Mientras la luz del sol atravesaba las nubes, los incursores gritaban de agonía. Los alcanzados por la luz del día se marchitaban y se quemaban. El resto huía hacia el corazón de la isla. Pero antes de que pudieran llegar a un lugar seguro, una luz psíquica inundó la orilla y el poder de Kaylan la invadió como una marea azul. Los engendros de Kraken se congelaron en pleno vuelo y luego, grieta. Miles explotaron a la vez. Sangre negra y carne desmenuzada llovieron, tiñendo el mar de carmesí. Kaylan. Kaylan. Una ovación atronadora se elevó desde los barcos largos. Los guerreros alzaron sus hachas y lanzas ensangrentadas, mientras la luz del sol se reflejaba en las manchas rojizas. Estaban orgullosos, orgullosos de tener un protector así, pero más orgullosos aún de que les permitiera luchar y morir con honor. En Fenris, morir en batalla no era una vergüenza, era gloria. Si Kaylan se lo negaba, lo maldecirían, no le agradecerían. Solo los débiles imploraban protección. Necesitamos encontrar su nido, dijo Russ. Necesitamos saber cuántos quedan. Tenjira sintió con cansancio. Habían ganado, pero sentía un gran pesar. Miles de criaturas habían atacado en una sola noche. ¿Cuántas más acechaban abajo? Su misión era la supervivencia, no el exterminio. Si morían demasiados, la victoria sería vana. Los lobos siguieron el olor de los engendros del Kraken hasta la entrada de una cueva que conducía a las montañas. Russ miró hacia la oscuridad. El pasaje descendía como la garganta de una bestia. Tenjir dejó 300 guerreros para custodiar la entrada y condujo a 20 al interior. Los túneles eran estrechos, demasiado estrechos para que los lobos pudieran luchar, por lo que solo Sylvia los acompañó, con la nariz pegada al suelo. A medida que profundizaban, los túneles se volvían más artificiales, y la piedra tosca daba paso a paredes de plastiacero y roca tallada. A pesar de la podredumbre del paso del tiempo, aún quedaban rastros de la artesanía antigua. ¿Por qué los antiguos abandonaron el inframundo? Preguntó Russ. Tenjir ladeó la cabeza, curioso pero impasible. Los fenrisianos vivían y morían a cielo abierto. Solo los cobardes se escondían bajo él. Kaylan respondió. Dicen que las profundidades se corrompieron, o que se usó algún arma prohibida. Sea como sea, todos los que vivieron aquí se convirtieron en engendros del Kraken. Los antepasados de los fenrisianos debieron de huir del inframundo. Tenjir frunció el ceño. Nuestra tribu nunca contó esas historias. Entonces quizá eligieron olvidar, dijo Russ en voz baja. Si el conocimiento mismo puede corromper, quizá incluso temían la memoria. ¿Qué corrupción? Preguntó Tenjir. El tono de Kaylan se ensombreció. Es mejor que no lo sepas. Luego, gotear. El leve sonido del agua paralizó a los exploradores. Sylvia se detuvo, gruñendo en voz baja, con enemigos al frente. Russ se deslizó solo en la oscuridad. Momentos después, el eco de la carne al cortarse resonó. Cuando los demás entraron, lo encontraron de pie sobre varios cadáveres.
Ante ellos se extendía un inmenso lago subterráneo, que brillaba tenuemente de un verde amarillento, como si una nebulosa atrapada brillara bajo la resbaladiza agua negra. Las estalactitas colgaban como colmillos del techo, y las gotas caían formando ondas sobre la misteriosa superficie, como la saliva de alguna bestia antigua. Russ usó una lanza de hueso para sacar un trozo de pelaje oscuro. ¿Qué es eso?, preguntó Kaylan. La piel de una bestia, respondió Russ. Tenjir aferró su hacha. Si sacan agua de aquí, su guarida debe estar cerca. Russ frunció el ceño. Si esta isla estuvo una vez bajo el mar, ¿cómo impedían los túneles el paso del agua? Puertas, dijo Kaylan. Las entradas estaban selladas cuando se hundió. Cuando volvió a ascender, las puertas debieron abrirse. Russ entrecerró los ojos. ¿Y entonces quién los abrió? Kaylan se quedó paralizado al comprenderlo. Cuando la isla se sumergió, las puertas debieron estar cerradas. Para que se abrieran justo cuando la isla resurgió, eso no fue coincidencia. ¿Podría haber alguien todavía aquí abajo?, preguntó Russ. Kaylan pensó en Medea. Quizás no alguien, quizás algo. Los engendros del Kraken eran demasiado tontos para esto. Pero en la Edad de Oro, la humanidad había integrado la IA en todos los aspectos de la vida. Una ciudad así solo podría haber sobrevivido gracias a la gestión de máquinas, y quizás, incluso ahora, aún exista una que vigile las ruinas. Tenjir preguntó. Entonces dime, Kaylan, ¿ya estamos dentro de la puerta, o todavía no? Capítulo 76, capítulo 76. ¿Van a entrar o no entrar? Esa era la cuestión. Kaylan ni siquiera sabía cómo era la puerta, así que no había forma de abrirla. Pero, estuvieran dentro o no, ya estaban allí, y dar marcha atrás ahora significaría rendirse a mitad de camino. Se adentraron más en la estrecha cueva. Cada vez que Sylvia se detenía, Russ se adentraba solo en la oscuridad. Cuando la expedición lo alcanzara, no quedaría nada más que cadáveres en el suelo. Sus encuentros con los engendros del Kraken se hicieron más frecuentes, y todos sabían que eso significaba que se estaban acercando al nido de las criaturas. Los cadáveres destrozados que los rodeaban provocaban un asco instintivo. Sus manos palmeadas y con garras y sus enormes ojos fijos emitían un aura de retorcida maldad. Algunos estaban cubiertos de pelo, a algunos les crecían cuernos en el cráneo, otros tenían dientes parecidos a los de los tiburones que brotaban de mandíbulas desalineadas, o incluso patas con pezuñas. Russ preguntó, ¿son todos los habitantes del subsuelo así? Kaylan respondió, vivir sin luz solar no te hace lucir así. Entendió la insinuación de Russ, pero Kaylan había estado en Nostramo. La gente de allí tenía los ojos completamente blancos, sí, pero por lo demás parecían humanos. Sus rasgos eran estables. Sin embargo, las mutaciones de los engendros del Kraken eran todas diferentes y claros signos de corrupción. Un gruñido bajo retumbó de la garganta de Sylvia. Eso significaba que venían muchos. Quédate detrás de mí. Esta vez, Russ no caminó hacia la oscuridad. Podía haber una bifurcación más adelante. Los exploradores contuvieron la respiración. El único sonido que se oía era el latido de sus corazones. Al principio, silencio. Luego, ruidos tenues. Luego vino la estampida, pasos, gruñidos, resonando en la oscuridad. Estallido. El hacha de Russ atravesó el cráneo de un engendro de Kraken, el primer golpe de la pelea. Las criaturas chillaron y atacaron. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Kaylan le retorció la mano. Estallido. Un crujido húmedo y pesado atravesó la oscuridad. Sonó como una fruta podrida al ser aplastada. El denso olor a sangre inundó el túnel, seguido de un silencio absoluto. Un tenue resplandor psíquico azul flotaba en el aire, revelando la pared de piedra manchada de sangre. La sangre negra llovió como una tormenta. Russ instintivamente levantó el brazo para protegerse la cara, pero antes de que lo tocara, la sangre salpicó inofensivamente una barrera azul pálido, extendiendo patrones carmesí por su superficie. El equipo siguió adelante. No encontraron más engendros de Kraken, solo extrañas criaturas parecidas a murciélagos que colgaban del techo y se adentraban en las cuevas al ser molestadas. Al entrar en un pasillo húmedo, enormes hongos cubrían cada centímetro de piedra. Sus hinchadas tapas brillaban con una luz verde inquietante, y una baba fosforescente se deslizaba entre ellas como venas vivas, desembocando en agujeros del tamaño de cráneos en las paredes, agujeros rodeados de tallas que parecían dientes. Russ casi podía saborear las esporas en el aire, una podredumbre dulce y enfermiza. Para los demás, los hongos eran solo plantas brillantes. Pero Kaylan vio lo que yacía debajo. Zarcillos de energía disforme latiendo por la red fúngica como arterias parásitas en la piedra. Kaylan se tapó la nariz. Al menos ahora sabemos qué han estado comiendo para sobrevivir. Sylvia, ¿podemos dar una vuelta? La loba negó con la cabeza. Este era el único camino. Kaylan hizo un gesto a los demás para que retrocedieran y levantó la mano. Esta vez, su poder psíquico no fue crudo ni violento. Fue preciso, como el láser de un cirujano. Los hongos deformados silbaron y se marchitaron bajo el calor psíquico, e incluso la roca corrompida bajo ellos se vaporizó capa a capa, revelando un lecho de roca intacto. Cuando finalmente atravesaron el pasillo, un amplio salón abovedado se abrió ante ellos. Desde los delicados grabados en las paredes aún se podía vislumbrar el esplendor del pasado, pero ahora, al igual que el pasillo, la sala estaba invadida de hongos.
Los hongos brillantes pintaron todo con una luz verde fantasmal. Entre ellos, docenas de crías de kraken se alimentaban de las malezas, y otras se acurrucaban en los rincones. La llegada de los exploradores los sobresaltó, y la sala estalló en gritos. Kaelan murmuró, este debe ser su nido. Entonces eliminémoslos, dijo Rus levantando su hacha. Por favor no les hagas daño. La suave voz femenina resonó por el pasillo. Rus se colocó frente a Kaelan y Silvia, con la mirada fija en la sombra de la que emergió una mujer. ¿Quiénes son ustedes? La mujer hizo una reverencia con un gesto ancestral. Soy Freyja, guardiana de la ciudad subterránea de Vanaheim. ¿Vanaheim? Preguntó Kaelan. ¿Fenris tiene 9 ciudades subterráneas? Sí, dijo Freyja. Fenris tiene 9 masas continentales permanentes. La más grande es Asaheim. Entonces, ¿estas islas se construyeron para no hundirse jamás? Si no, ¿para qué construir ciudades subterráneas? Freyja dudó. Aparte de Asaheim, Fenris no tiene territorio permanente. Pero los antiguos humanos usaron su tecnología para anclar 8 islas y construir ciudades bajo ellas. He protegido a los habitantes de esta ciudad durante milenios, dijo, para evitar de que se extingan. Te lo ruego, no los destruyas. Kaelan preguntó, ¿y qué obtenemos a cambio? Rus frunció el ceño pero no dijo nada. Puedes vivir en la ciudad, ofreció Freyja. ¿Y comer esos hongos asquerosos? Se burló Kaelan. ¿Convertirse en monstruos como ellos? Los niveles inferiores están intactos, aptos para humanos normales, dijo con seriedad. Simplemente están enfermos. Puedo curarlos. Has tenido miles de años, dijo Kaelan con sequedad. ¿Por qué no lo has hecho aún? Ya casi lo consigo, insistió Freyja. Solo necesito ciertos materiales. ¿Qué materiales? Lo sabrás cuando te mudes. Kaelan asintió lentamente. Así que esa es la historia que le has estado diciendo a todas las tribus que llegan aquí. No sé qué quieres decir. Dijiste que Asaheim nunca se hundiría, dijo Kaelan. Entonces, ¿cómo explicas lo que vimos hace meses? Fue solo una erupción volcánica, dijo rápidamente. Ah, ¿sí? Kaelan sonrió fríamente. Qué curioso, nunca dije que fuera una erupción. Debes pensar que soy idiota. El aire se congeló. Hace meses, cuando la tribu de Rus descubrió esta isla, era evidente que acababa de surgir del fondo del mar. Si nunca se hundió, ¿cómo podría levantarse? Si se hundió, ¿dónde estaba la puerta que mantenía fuera el océano? No habían visto ninguna puerta al bajar. Los túneles se ramificaban por todas partes. A menos que cada túnel tuviera una puerta, no era posible. Y ese lago subterráneo brillante que habían pasado, la luz provenía de los engendros de kraken que bebían de él tras comer hongos luminosos. No se formó de la noche a la mañana. Si la puerta estuviera aquí, esa piscina se habría inundado hace mucho tiempo. Rus incluso había encontrado una piel de animal flotando en ella, algo que los engendros del kraken no fabricarían ni usarían. Eso significaba que otros fenrisianos habían estado allí. Freyja tenía parte de razón. La isla en sí no se hundió. Pero había demasiadas contradicciones. Si otros hubieran venido, ¿dónde estarían ahora? Y si la isla era insumergible, ¿por qué disfrazarla como algo recién surgido de las profundidades? Puedo explicarlo, dijo Freyja al fin, dándose cuenta de que Kaelan no se dejaría engañar. Puedo jurarte lealtad si me dejas continuar mi investigación. Dejémonos de hablar, dijo Kaelan. De todas formas, mientes. Extendió la mano. Freyja retrocedió con una velocidad inhumana, pero la mano psíquica azul pálido la atrapó fácilmente. Él apretó los puños. Se oyó un crujido agudo, como la vejiga de un pez que se rompe bajo el hielo. Freyja, los hongos y todas las crías de kraken en la sala quedaron aplastadas. ¿Está muerta? Preguntó Rus con cautela. No es humana, dijo Kaelan. Probablemente sea una especie de cuidadora de máquinas de la Edad Oscura, no tan fácil de matar. No importa si está o no, añadió Kaelan. ¿Vamos más profundo o regresamos? Rus no lo dudó. Nos vamos. No vinieron en busca de reliquias, vinieron a exterminar a los engendros del kraken y asegurar la isla. Su objetivo se había cumplido. Los secretos que allí yacían enterrados no importaban. La ciudad estaba sumida en la corrupción del caos. Ninguna civilización, por gloriosa que fuera, podía sobrevivir a eso. El hedor psíquico era insoportable, como si te hubieran arrojado a un pozo negro milenario. La propia Freyja apestaba a corrupción. Sin la purificación psíquica, Kaelan habría vomitado sus órganos. Medea había sido diferente. Construyó un mundo en el que los humanos pudieran vivir y había sido honesta al respecto. Freyja era todo mentiras. A Kaelan no le importaba si quería convertir a la tribu de Rus en engendros de kraken o usarlos como sujetos de prueba. Él estaba acabado. Incluso si hubiera una ciudad más grande debajo, solo contendría más trampas y cosas peores. Rus no estaba dispuesto a liderar a su tribu hacia una. No cuando el riesgo superaba la recompensa, y mucho menos cuando sus padres aún estaban con él. La expedición volvió sobre sus pasos, siguiendo las marcas de hacha que habían tallado antes. Esta vez, ningún engendro del kraken atacó. Cuando llegaron nuevamente al brillante lago subterráneo, supieron que no se habían perdido. Y cuando finalmente la luz del sol brilló desde la boca de la cueva, sus ojos ardieron de alivio. Habían estado bajo tierra solo unas horas, aunque parecía que habían pasado siglos.
Rus volvió la mirada hacia la oscuridad. Podríamos haberlos matado a todos, pero por si acaso, deberíamos sellar todos los túneles que encontremos. Tengir estuvo de acuerdo. Al día siguiente, reunió a la tribu para buscar todas las cuevas posibles que condujeran hacia abajo. Cada uno que encontraron estaba marcado con aceite de bestia. Los lobos usaron su sentido del olfato para localizarlos, y Kaelan los derrumbó a todos con fuerza psíquica. Eso no haría la isla impenetrable, pero excavar de nuevo llevaría mucho tiempo. Cuando terminaron, Rus dijo, deberíamos encontrar otra isla. Tengir dudó. Ya habían desperdiciado demasiado tiempo de la temporada del fuego. Encontrar otra isla era improbable. Aún conociendo el peligro, no quería renunciar a la que tenían. Se podía lidiar con los engendros del Kraken. Mientras se mantuvieran alejados de los túneles, estarían bien. Pero Rus dijo, no olviden lo que pasó cuando llegamos. Los monstruos subterráneos no son la mayor amenaza, el volcán sí. Podemos luchar contra los engendros del Kraken. No podemos luchar contra el planeta. Sellar los túneles no era una cuestión de Freyja, era una cuestión de no arriesgar sus vidas. Incluso si estaba muerta, ¿quién sabía qué más acechaba debajo? En comparación, las islas que se hundían y resurgían cada año de repente parecían más seguras. Tienes razón, suspiró Tengir. Nos iremos. El mar era peligroso, pero quedarse allí era peor. Por primera vez, Tengir se sintió viejo. Su valentía se había desvanecido. La tribu no se resistió a la decisión. Confiaban plenamente en Rus y Tengir. Cualquiera que fuera lo que eligiera Rus, Kaelan lo apoyaría. Aún no habían construido sus casas y sus suministros aún estaban a bordo de los barcos largos, por lo que zarparon ese mismo día. Esta vez, bajo el mando de Rus, se dirigieron al norte, hacia Asaheim. Si no podemos encontrar otra isla, dijo Rus, nos dirigiremos a las tierras bajas de Asaheim. Entre los fenrisianos, las tribus insulares miraban con desprecio a las tribus montañesas. Los isleños, al igual que el pueblo de Rus, vivían dispersos en cientos de islas. Los montañeses habitaban las tierras bajas de Asaheim. Los isleños se enfrentaron a monstruos marinos. Las tribus de las montañas se enfrentaron a bestias salvajes, mucho menos aterradoras. Si alguien hubiera sugerido alguna vez abandonar el modo de vida de las orgullosas tribus isleñas para vivir como humildes habitantes de las montañas, Tengir habría rugido en desafío. Pero ahora solo asintió. Rus, vamos a batirnos en vuelo. ¿Por qué? Preguntó Rus. Tengir levantó su hacha, lanzando un desafío. Si ganas, me retiraré. A partir de hoy, liderarás la tribu, donde quiera que nos lleves. No dijo qué pasaría si ganaba, porque todos sabían que no podía. Tengir era el guerrero más fuerte de la tribu Rus, pero Leman Rus no era un hombre cualquiera. Su velocidad y fuerza superaban a las humanas. Incluso los más leales a Tengir sabían que no podía ganar, a menos que Rus lo permitiera. Rus dijo en voz baja, no eres mi padre, pero siempre te he respetado. El respeto no nos mantiene vivos en Fenris, rugió Tengir entre risas. Vamos, muchacho. No te contengas. Rus asintió y levantó su hacha. Los ojos de Tengir brillaron con fuego salvaje. Sus músculos se tensaron como acero tenso. Sabía que perdería, pero quería ver la distancia que los separaba. Tomó su postura, listo para atacar, entonces sintió un fuerte golpe en la parte posterior del cráneo. El dolor estalló. Vislumbró su sombra desplomándose en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Todo terminó antes de que alguien pudiera reaccionar. Los vítores por su nuevo rey llegaron un instante demasiado tarde. Leman Rus. Leman Rus. Capítulo 77, capítulo 77. Me apoyarás, ¿verdad? Jorín, no te asustes, agarra el mástil. Kaelan. Sálvalos. Ya casi llegamos. Ahuyenta a esa bestia marina. Córtale los tentáculos. Leman Rus fue devorado. El 17º día desde que la tribu Rus abandonó Vanaheim, una bestia marina de más de 1000 metros de largo atacó su flota esa noche. El mar negro como la brea se abrió de repente en un abismo, y cuando el monstruo emergió de las profundidades, el remolino que despertó convirtió todo el mar en un torbellino hirviente. Cientos de barcos largos se balancearon violentamente entre las repentinas olas. Cuando las fauces dentadas de la criatura se abrieron de par en par, se tragó miles de toneladas de agua de mar como un cielo desmoronado. Los pocos barcos largos que aún ardían con la luz de las antorchas se desvanecieron como luciérnagas cayendo en un pozo sin fondo. A petición de Rus, Kaelan usó sus poderes para salvar a los miembros de la tribu que caían al abismo, pero el propio Rus saltó directamente a la boca de la criatura. Los guerreros de la tribu Rus solo podían observar impotentes como su nuevo rey se zambullía en las fauces manchadas de sangre de la bestia, agarrándose a los mástiles resbaladizos y aullando en vano en medio de la furiosa tormenta. Que no cunda el pánico. Estabilizad los barcos. Tened fe en vuestro rey. La voz de Kaelan resonó en el caos como un trueno, firme y lo suficientemente poderosa para atravesar el ruido y el miedo. Su serenidad calmó rápidamente a la tribu. La tribu Rus confiaba profundamente en su chamán, y Rus, criado por Kaelan, era como su hijo. Para ellos, Kaelan era el gran rey. Si el gran rey creía que Rus sobreviviría, ¿quiénes eran ellos para dudar? En ese momento crucial, la tribu rusa redescubrió la fortaleza y la calma innatas de los auténticos fenrisianos.
Mujeres y niños aseguraron provisiones con cuerdas, mientras los guerreros colocaban sus lanzas de hueso a lo largo de la borda del barco, formando un muro de espinas. Las enormes garras de Sylvia arañaron el costado del barco, produciendo un agudo chirrido. Mirando fijamente el abismo que se había tragado a Russ, dejó escapar un gemido tembloroso e impotente. No pasa nada, la tranquilizó Kaelan con dulzura, acariciándole la espalda temblorosa. Cree en Russ. Volverá, como después de cada cacería. Russ no era un dios. Por supuesto, podía morir. Pero no hoy. No ahora. El poder psíquico de Kaelan se extendió a través del mar agitado como hilos invisibles, fijándose en la figura que luchaba dentro del vientre del monstruo. Russ rugía como una tormenta. Los corrosivos fluidos digestivos de la criatura podían disolver la carne hasta los huesos en instantes, pero no le dejaban ni un rasguño. Cada hachazo desataba una oleada de sangre pestilente, desgarrando flores carmesí en las paredes del estómago de la bestia. Era como una cuchilla al rojo vivo que cortaba mantequilla, abriendo un pasaje del tamaño de un hombre a través de la carne retorcida. El monstruo marino de 1000 metros sufría su peor agonía. Su cuerpo se retorcía violentamente en las oscuras profundidades, y su columna vertebral, semejante a una montaña, destrozaba volcanes submarinos. El magma en erupción y la sangre hirviente tenían el mar de un intenso rojo violeta. Aquellos tentáculos que podían aplastar barcos ahora sufrían espasmos y azotaban el lecho marino como serpientes moribundas, abriendo trincheras de cientos de metros de largo. Russ irrumpió en la cámara del corazón de la bestia como un meteoro llameante. Su duro corazón explotó bajo sus implacables golpes como una fruta podrida. Comerse a un primarca había sido la peor decisión de su vida. Con suerte, habría aprendido la lección, si alguna vez la tenía. Cuando la bestia dejó de forcejear, el poder psíquico de Kaelan levantó el colosal cadáver. Cuando el cuerpo de 1000 metros emergió, su sangre púrpura tiñó de escarlata el mar circundante. De la garganta desgarrada de la bestia, Lemanrus surgió del mar como un trueno a través de una marea de sangre. Los barcos largos estallaron en vítores como olas rompientes. Lemanrus. No era algo desconocido que existiese en los océanos de Fenris, pero seguían siendo los gobernantes indiscutibles del mar. Los fenrisianos cazaban monstruos marinos, pero incluso abatir uno de 100 metros de largo conllevaba el riesgo de ruina o muerte. Una bestia de 1000 metros estaba fuera del alcance de cualquier tribu. La recompensa por matarlo era inmensa. Su carne podía alimentar a la tribu rusa durante un año. Su piel podía convertirse en ropa, velas, cascos o tiendas. Sus huesos podían construir barcos. Y su grasa podía servir como alimento o aceite para lámparas. Pero procesarlo llevaría tiempo y necesitaban encontrar una isla donde establecerse pronto, una elección difícil. Tengir dijo, propongo que procesemos el cadáver primero. Su carne nos durará todo el invierno. Incluso si no encontramos una isla, podemos navegar hasta Asaim. Todavía estaba reflexionando sobre su derrota en el duelo. Russ lo había noqueado antes de que pudiera ver el golpe, pero no le guardaba rencor. Encontrar tierras era importante, pero el honor importaba más. Convertir los huesos del monstruo en barcos largos sería la mayor gloria en la historia de la tribu Russ. Si tuvieran que elegir entre la supervivencia y el honor, no permitirían que Russ renunciara a este último. Convertirse en el hazmerreír de los habitantes de las tierras bajas de Asaim sería solo temporal. La gloria sería eterna. Pero Russ nunca tuvo la intención de elegir. Quería ambas cosas. Ayúdame, padre. Cuando Russ habló, Kaelan no pudo negarse. Incluso si toda la tribu hubiera trabajado unida, habría sido casi imposible. Pero Kaelan solo necesitaba un día. Hilos psíquicos, delgados como un rayo, atravesaron el cuerpo de la bestia, guiados con precisión quirúrgica. La piel dura fue cortada en cuadrados impecables. Las capas de grasa fueron peladas como mantequilla derretida. El músculo oscuro fue cortado en rebanadas perfectas para su curado. Las vísceras indeseadas fueron liberadas al mar, alimentando a los bancos de peces. Al terminar, solo quedó el esqueleto, una obra de arte inmaculada. Kaelan lo moldeó hasta convertirlo en un barco largo de 3 cubiertas y 500 metros de eslora. La piel bronceada de la bestia cubrió los huesos, transformando al depredador caído en un recipiente de vida. Russ se encontraba en la proa, con su cabello dorado ondeando al viento. Bajo la mirada reverente de decenas de miles de personas, alzó su hacha. Izad las velas. En el 32º día desde que dejaron Banaheim, la tribu Russ encontró una isla. Pero cuando su flota se acercó a las aguas poco profundas, vieron figuras esperando en la orilla. Parece que esta isla ya tiene dueños, observó Kaelan al ver varios barcos largos amarrados cerca. Russ frunció el ceño. La temporada del fuego está terminando. No tenemos tiempo para encontrar otra. Tengir asintió. Los guerreros agarraron sus hachas. Aunque los fenrisianos rara vez luchaban entre sí, los enfrentamientos por tierras eran comunes. Russ negó con la cabeza. Hablaré con ellos. Hay suficiente tierra para ambas tribus. No gobernaría mediante el derramamiento de sangre. Sus dos hermanos ya habían unificado sus mundos natales. Russ no se quedaría atrás. Fenris era más duro que cualquier otro mundo, pero su gente era más pura. Con 15 guerreros, Russ navegó en un barco ligero hacia la costa. Al ver la pequeña delegación, los isleños se relajaron.
Para cuando Rus desembarcó, cientos de personas se habían reunido, en su mayoría mujeres y niños, pues sus guerreros estaban pescando. Rus hizo un gesto a sus hombres para que bajaran las armas y levantó sus manos vacías para mostrar la paz. Soy Leman Rus, rey de la tribu Rus. Soy Agnar, chamán de la tribu Ascomani, dijo un anciano con voz temblorosa. Podemos cederle esta tierra, rey Rus. Solo, permítanos quedarnos unos días más, hasta que regresen nuestros guerreros. Parecía tener al menos 30 años, llevaba un collar de dientes de pescado en el cuello y marcas rúnicas como las de los chamanes de Rus pintadas en la cara. Su reacción fue comprensible. Si la tribu rusa hubiera sido más pequeña, tal vez se habrían resistido. Pero la flota rusa, miles de barcos largos que se extendían hasta el horizonte, hacía impensable la rebeldía. Rus dijo, mi tribu necesita esta tierra. Pero no tengo ningún deseo de expulsarlos. Agnar dudó. Entonces, ¿qué quieres decir, mi rey? Podemos compartir la isla. Puedes conservar tu aldea. La tribu rusa se asentará más lejos. Pero tu gente debe jurar lealtad a la tribu rusa. Los ojos de Agnar se iluminaron. La tribu Ascomani jura lealtad voluntariamente, rey Rus. Eran demasiado pequeños para negociar. La sumisión solo les traía beneficios, un poderoso protector y un futuro. Para ellos, esto era una bendición. La tribu rusa tardó un día entero en desembarcar su flota. Por la noche, la playa ardía con hogueras y carne asada. Cuando los guerreros ascomanos regresaron del mar, quedaron aterrorizados al ver miles de barcos. Solo después de que Agnar les avisara, se atrevieron a acercarse. Rey Rus, él es Axel, jefe de la tribu Ascomani, dijo Agnar, haciendo aparecer a un hombre alto. Rey Rus, Axel hizo una profunda reverencia. El título era sincero. ¡Ay! Los lobos corrían y jugaban por la arena. Para los niños rusos, esto era normal. Tiraban del espeso pelaje de los lobos y reían. Pero para los Ascomani, la visión fue aterradora. Incluso su líder, Axel, palideció. Los lobos medían 3 metros de altura, lobos fenrisianos adultos. Sin embargo, aún eran jóvenes. Silvia sola ya medía 3,5 metros, casi a la altura de Rus. La tribu rusa era 100 veces más grande que los ascómanos, y comandaban lobos. Solo un necio se sentiría resentido por someterse a tal poder. Rus preguntó, Axel, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 3 grandes años, dijo Axel. Agnar lo adivinaba cada año. Es estable, al menos 20 grandes años. Una bendición de los dioses de Asaheim. Sus ojos brillaban con fe. Esta era una tradición entre los fenrisianos. Creían que los dioses habitaban en la cima de las montañas de Asaheim, y que los guerreros valientes eran llevados a ese reino celestial después de morir. Una tierra que pudiera durar 20 años era verdaderamente un regalo divino. Muchos fenrisianos no vivían tanto. La isla significaba seguridad para toda la vida. Rus preguntó, ¿se acerca el invierno? ¿Has almacenado suficiente comida? Axel dudó. Todavía no, pero si lo necesitas, podemos compartir lo que tenemos. Supuso que la tribu de Rus, después de navegar tanto tiempo, debía estar muriendo de hambre, especialmente con todos esos lobos. Rus negó con la cabeza. No me refería a eso. Si tu tribu no tiene suficiente comida, la tribu Rus te la dará. Es tu recompensa. Axel parpadeó. Entonces, ¿qué quieres que hagamos, rey Rus? Rus se rió. Nada en absoluto. Gobernaría Fenris, pero no para quitarle nada. Su gobierno devolvería lo que le correspondía. Cuando terminó la temporada de fuego, llegó el invierno. Los glaciares se extendieron desde los polos hacia el Ecuador, convirtiendo el mundo en un apocalipsis helado. Y Rus tomó una decisión. Unificaré a Fenris. Recorreré cada rincón helado de este mundo. Ya sean las tribus montañeras de las tierras bajas de Asaheim o los clanes isleños entre las islas destrozadas, todos se arrodillarán bajo el estandarte de la tribu Rus. Leman Rus. Sus guerreros rugieron su nombre, golpeando sus escudos con sus hachas. Rus sonrió ante su devoción, pero sus ojos solo buscaron 2 figuras. Madre, ¿me apoyarás? El gruñido bajo y sedoso de Silvia era más suave que la seda más fina mientras ella rozaba su cuello contra su mejilla. Su hijo ya era más alto que ella. Creía que lograría maravillas. Unir a Fenris era solo el principio. Kaelan le había dicho, una galaxia entera lo esperaba. No sabía lo vasta que era la galaxia ni cómo eran sus hermanos. Pero su hijo era sin duda el más grande de todos. ¿Y tú, padre? Preguntó Rus. Kaelan dijo en voz baja, yo no soy tu padre. El emperador lo es. Rus lo miró con calma. No le importaban los títulos, el mentor ni el padre. No cambiaban nada. La sangre no hacía familia. El vínculo sí. Sabía que si decía mentor, Kaelan le respondería. Pero también sabía que si insistía, Kaelan cedería primero. Siempre lo hacía. Kaelan suspiró. ¿No lo has sabido siempre? Elijas lo que elijas, te apoyaré. Rus sonrió. ¿Lo que yo elija? Kaelan presentía el peligro. Mientras sigas siendo tú mismo. Siempre lo soy, dijo Rus, con los ojos brillando con travesuras lobunas. Había crecido, no era tan terco como antes, pero su carácter no había cambiado. Solo había aprendido a disimularlo mejor. No tenía celos de sus hermanos ni era tan infantil como para armar berrinches. Simplemente era protector, posesivo, como un lobo que protege a su manada.
Los lobos de Fenris ocultaron su sabiduría detrás del salvajismo, y aquellos que los subestimaron pagaron con sus vidas. Sus hermanos lobo eran demasiado protegidos y se parecían más a hombres que a lobos. Pero Rush, él era el verdadero lobo entre ellos. Sabía a qué temía Kaelan: al caos, a la disformidad, a los dioses del más allá. Tanto Kaelan como el emperador los temían. Rush no tocaría ese poder. Su etapa rebelde había terminado. No era tan insensato como para desafiar a sus padres por orgullo. Lo que había visto bajo las profundidades de Vanaheim le había enseñado bien el peligro del caos. Pero el miedo de Kaelan lo cegó ante otra amenaza: Curze y Lorgar, y quizás otras que estarían por venir. A partir de las palabras dispersas de Kaelan, Rush ya había reconstruido su naturaleza. Niños malcriados, egoístas y testarudos, con una posesividad infantil y aterradora. Eran peligrosos para Kaelan. Pero estaba bien. Rush lo protegería de ellos. De la forma en que solo un lobo fenrisiano podría hacerlo. Y Kaelan lo apoyaría. Esa fue una promesa, dicha por los propios labios de Kaelan. Si te gusta la historia, Mittea@Treon está 30 capítulos por delante. Capítulo 78, capítulo 78. El rey de Fenris, lobos fenrisianos. Rápido, toquen el cuerno. ¡Guau! Desde la atalaya en las afueras de la aldea, la mirada del centinela se fijó en la manada distante que se movía por la tundra helada. Su aliento se congeló en cristales bajo el viento cortante. El desolado llamado del cuerno atravesó el aire polar, resonando sobre el pueblo durante mucho tiempo. Los guerreros tribales agarraron con fuerza sus lanzas y hachas de hueso, pero cuando vieron claramente a los lobos, la confusión se reflejó en sus rostros. La manada de lobos no atacaba las empalizadas de la aldea, endurecidas por el hielo. En cambio, se detuvieron a varios cientos de metros de distancia, justo fuera del alcance de las flechas. Dos enormes lobos de color gris plateado se dirigían a la aldea. Su pelaje relucía con un brillo metálico bajo el resplandor de la aurora. Pero lo que más sorprendió a los miembros de la tribu fue que, sobre el ancho cuello de cada lobo, como una plataforma, se sentaba un guerrero. Al darse cuenta de que los lobos estaban bajo control, los aldeanos se relajaron un poco, aunque mantuvieron sus armas listas. El guerrero más grande, que montaba al lobo más pequeño, se detuvo a cierta distancia, mientras que el guerrero más pequeño, montado en el lobo más grande, avanzó hacia la puerta. El más pequeño gritó: «Soy Kaelan. Y este es Leman Rush. Exigimos una audiencia con su jefe». Un guerrero corpulento con un yelmo astado alzó la cabeza. Su voz resonó como el choque de glaciares. «Soy Orlf Colmillo de Sangre, jefe de la tribu Colmillo de Sangre». «Forasteros, ¿por qué han venido?» «Vuelo». La palabra dejó atónitos a todos en las paredes, seguida de una oleada de vítores estruendosos. «Vuelo. Vuelo». Golpeaban las almenas heladas con sus ásperas palmas. Los jóvenes guerreros incluso se llevaban trompetas de cuerno a los labios y lanzaban gritos de batalla al aire helado. En Fenris, ningún guerrero rechazó un duelo honorable. No importaba quién lanzaba el desafío. Si el que lo lanzaba tenía derecho, negarse significaba una desgracia eterna. Y cualquiera que pudiera domar una manada de lobos Fenris, tenía ese derecho. ¿Tú y yo?, preguntó Orlf Lofan. Kaelan negó con la cabeza y señaló hacia atrás. «Tú y él. No me bato en duelo sin algo en juego. ¿Cuál es el premio? ¿Qué deseas?» «Tus lobos gigantes. Uno servirá». Kaelan negó con la cabeza. «No apostaré a mis hijos. Pero si pierdo, serviremos a tu tribu durante un año». Orlf asintió con aprobación. «¿Y qué quieres, forastero?» La voz de Kaelan resonó por la pared. «Quiero que tu tribu lo reconozca como rey». La declaración resonó como un rayo entre la multitud. Los guerreros estallaron en alboroto, no por temor a la sumisión, sino por la arrogancia de Kaelan. ¿De verdad creía que un solo hombre podría derrotar a todos los guerreros Colmillo de Sangre, uno tras otro? ¿Quiso decir el duelo no termina hasta que entregas tu lealtad? ¿Pensó que se deshonrarían negando el resultado de un duelo? Las puertas de la tribu Colmillo de Sangre se abrieron de golpe y cientos de guerreros salieron en tropel, rodeando a Kaelan y a la loba, Silvia. Kaelan no era grande. En Fenris, incluso los niños podían ser más altos, pero el lobo gigante que montaba atraía miradas cautelosas. «¿Aquí?», preguntó Kaelan con calma. «Aquí», gritó Orlf. «El duelo ya ha comenzado». El jefe levantó su hacha, pero al ver la figura que descendía de un salto del lobo distante, sus pupilas se encogieron de incredulidad. El forastero era enorme, tan alto como un oso glaciar. Su sombra envolvió por completo la figura de 2 metros de Orlf. Los guerreros Colmillo Sangriento retrocedieron inconscientemente. Ninguno de ellos había visto jamás un gigante así. ¿Ahora?, preguntó Rush. ¿Sí?, gruñó Orlf, forzando la valentía en su voz. «Vamos, Leman de la tribu Rush. Muéstrame tu fuerza». Estallido. Los poderosos siempre duermen profundamente, y Orlf Lofan se desplomó como un árbol talado, roncando en la nieve. El campo de batalla quedó en silencio. «Siguiente», dijo Rush con frialdad, como si no hubiera acabado de aplastar al hombre más fuerte de la tribu, sino a un perro callejero cualquiera. Los otros guerreros dudaron, mirando a su jefe caído. La vergüenza les enrojeció el rostro. Habían retrocedido por el miedo. Apretando los dientes, 2 de ellos avanzaron con hachas en alto. Explosión. Explosión. 2 guerreros más se unieron a su jefe en la nieve. «Todos los que quieras».
Siguiente. Los guerreros colmillos sangrientos rugieron y cargaron. ¡Bang! 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 Cada golpe atronador atravesaba el viento aullante. El primero en alcanzar a Rush sintió que se le rompían las costillas antes de darse cuenta de lo sucedido. Rush se movía como un rayo sobre la nieve. El brillo de su hacha dibujaba arcos perfectos en el aire. Cada golpe asestaba con precisión, devastador, pero nunca letal. Cuando cayó el último guerrero, solo respiraciones entrecortadas y gemidos llenaron el silencio. Rush permaneció inmóvil en el centro del campo de batalla, tranquilo, firme, con la respiración firme. Lentamente, Orlf se levantó de la nieve. No estaba del todo inconsciente, simplemente le daba vergüenza levantarse. Rush tampoco había matado a nadie. Esos guerreros inconscientes simplemente fingían dormir, al igual que su jefe. Pero ahora que todos habían sido derrotados, ya no quedaba vergüenza que ocultar. Con un golpe sordo, Orlf se arrodilló. Hemos perdido. La tribu Colmillo de Sangre te jura lealtad, Rey Rush. A partir de ese día, el nombre de Leman Rush recorrió a Sain como una tormenta polar. Cada valle, cada tribu fue testigo del mismo duelo, repetido día tras día. Rush nunca se jactaba. Tras cada victoria, ayudaba a su oponente a ponerse de pie y aceptaba su lealtad. Los más obstinados fueron los de la tribu Rompehuesos. Su jefe, Bodrey, desafió a Rush 137 veces en 3 días y perdió todas las veces. Él no se negó a ceder, simplemente se negó a darse por vencido. Para él, incluso rozar el borde de la capa de Rush sería una victoria. Ni siquiera pudo lograrlo. Cuando todos los guerreros cayeron, solo Bodrey siguió luchando, hasta el anochecer del tercer día, cuando incluso él se arrodilló. Rush preguntó, ¿cuál es la mayor amenaza para tu tribu? Los trolls de hielo de las montañas del norte. Asaltan nuestros terrenos de caza y una vez atacaron nuestra aldea. Reúne a tus guerreros, dijo Rush. Los aniquilaremos. Bodrey se quedó atónito, pero obedeció. Rush no era solo un conquistador, era un protector. No podía hacer que Fenris estuviera en paz, pero podía purgar los peligros que plagaban a su pueblo. Casi todas las tribus de las montañas se enfrentaban a los mismos enemigos, los lobos fenrisianos y los trolls de hielo. A los lobos los desafió en duelos, a los trolls los aplastó en la guerra. El suelo tembló cuando los trolls de hielo, de más de 4 metros de altura, salieron furiosos de sus cuevas, con una espesa capa de escarcha sobre sus pieles grises y blandiendo garrotes hechos con troncos de árboles. Rush estaba al frente, sus guerreros formando filas detrás de él. Cuando un troll rugió y blandió su garrote, Rush lo recibió de frente con el puño. Auge. El aire se quebró. El arma del troll, gruesa como los brazos de 2 hombres juntos, se partió por la mitad como hielo quebradizo. Fragmentos de madera estallaron en el aire. El puñetazo de Rush aún tenía fuerza, rompiendo el cuello del troll con un crujido atronador y girando su cabeza por completo. La sangre corría sobre la nieve como flores congeladas. Un aullido largo y resonante atravesó la niebla. Los lobos de Rush habían llegado. Saltaron a través de la tormenta como sombras de la muerte, desgarrando a los troles con fauces como guillotinas. Rush luchó junto a ellos, una tempestad viviente de furia y escarcha. Cuando el rey troll de hielo cayó, Rush recurrió a Bodrey. Los lobos se quedarán. Aliméntalos, hónralos, y ellos protegerán a tu tribu y cazarán contigo. Bodrey se arrodilló profundamente. Su majestad, ¿a dónde irá? La tribu Rompehuesos lo seguirá para siempre. Rush rió con ganas. He conquistado a Saeim. Ahora conquistaré los mares. Su conquista no trajo opresión, solo seguridad, unidad y fuerza. Las tribus lo siguieron no por miedo, sino por respeto. Fenris no estaba unificado por el imperio, sino por la confianza y la supervivencia compartida. Rush sabía que sus hermanos unificaban mundos mediante el imperio y la ley. Pero Fenris era diferente, y lo comprendía mejor que nadie. Pescado. Otra vez. Kaelan suspiró, masticando otro filete asado. Los rusos conquistaron las tribus de las montañas en 2 meses. La conquista de las tribus isleñas les llevó 2 años. Asaim era pequeño, los océanos eran vastos. Y las tribus isleñas vagaban constantemente, algunas incluso vivían cerca del Polo Sur. Para encontrarlos a todos, Kaelan no había comido nada más que pescado durante 2 años. Silvia, la gran loba, gimió suavemente, presionando su hocico contra su pecho. No es tu comida, dijo Kaelan, acariciándole el pelaje. Solo estoy harto del pescado. Rush, que había estado comiendo contento, ahora encontró que su propia comida no tenía sabor. Habían pasado años a la deriva en el mar, siguiendo su sueño de unir a Fenris. Los lobos anhelaban correr libres por la tundra, no languidecer en botes largos. Nunca se quejaron, pero Rush todavía se sentía culpable. Pronto, dijo. Pronto llegaremos a casa. Se acabó el pescado. Finalmente habían conquistado la última tribu isleña. Quizás aún quedarán tribus por descubrir, pero habían dado la vuelta al mundo. Rush no quería que su gente vagara más. Allí donde conquistaba, dejaba paz, lobos para proteger a las tribus de las montañas y bestias marinas asesinadas para los isleños. Cientos de monstruos marinos habían caído bajo su hacha, algunos de 200 metros de largo, otros de casi 1000. Incluso el cadáver más pequeño alimentó a una tribu durante meses. Sus huesos construyeron barcos más grandes que cualquier bote dragón. Rush ya había hecho bastante por su mundo.
Ahora solo deseaba descansar y pasar tiempo con su familia. Sabía que el emperador vendría a buscarlo algún día. Quizás en 5 años fenrisianos, quizás en 3. Pero vendría. Y cuando ese día llegara, Kaelan se iría. Rus aceptó su destino, pero esperaba que ese día llegara un poco más tarde. El rey ha regresado. Leman Rus. Antes del invierno, su barco dragón regresó a casa. Miles de barcos de la tribu de Rus zarparon para recibirlos. Cuando Rus retiró la cortina de piel de lobo, el olor familiar de carne asada y hidromiel llenó el aire. Es igual que cuando me fui, dijo con una leve sonrisa. Jorin, el guerrero más fuerte de la tribu, sonrió. Estás más alto que cuando te fuiste. 3 años atrás, conoció a Rus cuando aún era un niño, apenas de su misma estatura. En cuestión de meses, el niño había crecido más alto que cualquier guerrero de la tribu. Ahora el propio Jorin había crecido y solo era superado por Rus en fuerza. Rus rió entre dientes. Ojalá fuera más bajo. ¿Te das cuenta de que solo tengo 3 años y medio? A esa edad, otros niños están en brazos de sus padres. Y yo ya soy un rey. Para la mayoría, sonó a humilde jactancia, pero Jorin escuchó el dolor que se escondía detrás. La ternura que Rus una vez rechazó era ahora algo que nunca podría recuperar. Antes de que la amargura pudiera subir a su garganta, Rus la ahogó con un trago de hidromiel. ¿Dónde está Tengir?, preguntó. Jorin se quedó en silencio. Rus entendió. El año pasado, dijo Jorin en voz baja, durante la temporada del fuego, una bestia marina de 200 metros de largo atacó nuestra flota. La derrotamos, pero Tengir y 173 guerreros murieron. Tengir había sido un mentor, un anciano sabio que enseñó a Rus en su juventud. Pero Fenris no tenía lugar para el dolor. Rus no lloró, celebró. Morir en batalla, derribando una bestia marina, era el mayor honor de todos. Tengir será recordado, dijo Rus. Siempre. Kaelan levantó su copa. Por Tengir. A Tengir. Repitieron Rus y Jorin. Apuraron el hidromiel de un trago. Kaelan tosió con fuerza, con la cara enrojecida por la quemadura. Jorin parpadeó. Kaelan nunca bebía. Rus fue el mayor guerrero de Fenris. Kaelan, el mayor chamán de Fenris. Pero ¿quién habría pensado que el poderoso chamán no sería capaz ni siquiera de beber un sorbo de hidromiel? Eres una niña, la reprendió Rus con dulzura, arrebatándole la taza. Si no puedes beber, no te fuerces. Le dio una palmadita en la espalda a Kaelan, su enorme mano cubriendo casi toda la espalda de Kaelan. Jorin miró en silencio la escena frente a él. Un gigante imponente regañaba a un hombre diminuto como un padre a su hijo. No pudo evitar pensar, ¿quién de ustedes es en realidad el padre aquí? Capítulo 79, capítulo 79. ¿Por qué eres tan infantil? La silueta de Asain se alzaba congelada en el horizonte como una antigua escultura de hielo. Copos de nieve frescos caían como fragmentos de diamantes, cada uno reflejando un fragmento de brillantez cristalina bajo el sol polar. En el silencio, la vasta tundra extendió un velo blanco puro que cubrió cada historia no contada que se escondía debajo. Cuando cayó la noche, comenzó puntualmente la gran fiesta de la tribu rusa alrededor de la hoguera rugiente. Los guerreros irrumpieron en la tienda real, aún cubierta de esquirlas de hielo. La blanca niebla de su aliento traía el aroma de la cacería del día. Las hachas ensangrentadas chocaban contra las copas de cuerno llenas de hidromiel, creando un ritmo que todos los hijos de Fenris conocían de memoria. Rus estaba sentado en su trono de roble, con una mano agarrando una pata de oso asada y la otra sosteniendo una jarra de licor ardiente. Sus hermanos lobo lo flanqueaban a ambos lados. Ni siquiera se molestaron en oler el hidromiel meloso. Sus colmillos se clavaron directamente en la carne asada, saboreando la explosión de grasa caliente que llenaba sus fauces. Con una daga, Kaelan cortó un trozo de panza de oso. Silvia lo atrapó de inmediato con su hocico húmedo, mientras su cola gris plateada se movía de alegría. Estoy un poco cansada hoy, Silvia. Acostémonos temprano. Después de comer hasta saciarse, Kaelan bostezó, acarició el suave pelaje del lobo y juntos salieron de la cálida tienda hacia la aullante ventisca. Pum, pum, pum. Rus inclinó la cabeza hacia atrás y bebió su bebida, sin molestarse en despedir a sus padres. Los guerreros de Rus bebían hasta el amanecer, pero Kaelan nunca tocaba el alcohol. Nunca podría disfrutar de tanto ruido. Siempre se iban a mitad de la fiesta y Rus ya se había acostumbrado a ello. A diferencia de algunos de sus hermanos, Rus no era egoísta. Estaba dispuesto a dejar un poco de paz para sus padres. Jaja, Kaelan bostezó en el aire gélido. La niebla de su aliento se disipó al instante con el viento. La cola esponjosa de la loba lo envolvió, protegiéndolo del frío. Detrás de él, los sonidos de la fiesta se desvanecieron, distantes y apagados, como si estuvieran separados por toda una edad de hielo. Pasó un vagabundo andrajoso, envuelto en una capa hecha jirones. Los ojos ensombrecidos bajo la capucha se detuvieron brevemente en el pelaje plateado de Silvia y luego se volvieron hacia Kaelan con un asentimiento indescifrable. Pero para Kaelan, la figura del vagabundo no era más que un espejismo vacilante. Estaba demasiado cansado y sus párpados pesaban como el plomo. Si Silvia no hubiera enrollado su cola alrededor de su cintura, él se habría desplomado en la nieve. ¡Pum! Kaelan cayó al costado de Silvia, amortiguado por su cálido pelaje. El vagabundo lo atrapó y lo empujó suavemente sobre el lomo del lobo. ¡Guau! Silvia dejó escapar un gruñido corto y suave de agradecimiento.
Los labios del vagabundo se curvaron levemente. Se ajustó la capa y pasó junto a ellos. Sus pasos crujían en la nieve con tanta suavidad que parecían flotar. Cuando su figura se perdió en la tormenta hacia la tienda del rey, las huellas que dejó atrás ya estaban cubiertas por la nieve nueva, como si nunca hubiera existido. Los guerreros se pusieron rígidos ante la llegada del intruso, pero él ignoró su alarma y caminó hacia el trono. Los lobos se alzaron, sus cuerpos de 3 metros proyectando enormes sombras que engulleron al vagabundo. Pero en lugar de gruñir, las bestias simplemente se tensaron, formando un muro de pelaje y músculos ante el trono. Tranquilo. La mano del vagabundo presionó ligeramente hacia abajo y todos los lobos cayeron al suelo al unísono. La tienda quedó en silencio. Incluso el fuego dejó de crepitar. El vagabundo avanzó sin prisa hasta encontrarse cara a cara con el rey lobo. Sus miradas se cruzaron en el aire helado. Saludos, Leman Russ, dijo el vagabundo con voz fría como el viento y la nieve. ¿Puedo unirme a este gran festín? Russ sonrió, pero su tono fue todo menos cortés. No eres bienvenido aquí. Entonces, hagamos un concurso. Tú decides las condiciones. Si gano, me sentaré y me uniré al festín. Señaló el lado derecho del trono. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los guerreros golpearon sus hachas contra sus escudos, burlándose de su arrogancia en la jerga fenrisiana más cruda, pero el vagabundo ni siquiera se movió. ¿Y si pierdes? Russ entrecerró los ojos. No importa el resultado, respondió el vagabundo. Se le notaba la confianza. Pero los ojos de Russ brillaban con astucia. Tus palabras, no las mías. Antes de que el vagabundo pudiera responder, Russ le ofreció una copa de cuerno. ¿Quieres algo de beber? El vagabundo lo levantó, cubriéndose la cara con la manga mientras tomaba un sorbo. ¿Y bien? Preguntó Russ. Tengo mejor vino, dijo el vagabundo con suavidad. Deberías probarlo algún día. Sus palabras fueron diplomáticas, pero aún así hicieron que los guerreros se sonrojaran de ira. De repente, Russ se echó a reír. Claro que sí. Toda la galaxia es tu bodega. ¿Qué es Fenris comparado con eso? ¿Entonces sabes quién soy? Russ rió aún más fuerte. Saludos, maestro de la humanidad. Y saludos, hijo mío. La capa se deslizó de sus hombros como nieve derretida. En un instante, la tienda resplandeció con una luz dorada. El maestro de la humanidad se reveló, más alto que el rey lobo, radiante con una armadura grabada con runas vivientes. Todas las hachas de la sala parecían desafiladas a su lado. ¿Comenzamos nuestra competición ahora? Preguntó el emperador. No, dijo Russ con una leve sonrisa, sin sumisión ni desafío. Guardémoslo para el día en que pueda vencerte. Te falta confianza. La confianza no me ayudará a vencerte. ¿Por qué limitar entonces la competición al combate? ¿Qué más? ¿Comer? ¿Beber? Resopló Russ. Aunque ganara, jamás lo admitirías. ¿Crees que perdería los estribos y te dejaría inconsciente? Russ sonrió con suficiencia. No sería la primera vez, ¿verdad? Incluso si Russ pudiera beber o comer más que él, sabía que tal victoria sería hueca, incluso infantil. Russ buscaba una victoria que importara, una que el propio maestro de la humanidad reconocería. Pero ese día aún no había llegado. Entonces, ¿estás solo? Preguntó Russ. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Mi legión? Tus hermanos, como tú, se aferran a sus mundos, dijo Neot, el otro nombre del emperador. Dudan en ir a las estrellas. En cuanto a tu legión, eso depende de tu elección. Dime, Russ, ¿qué futuro deseas? Juro lealtad mientras sigas siendo emperador de la humanidad. Russ se arrodilló. Los guerreros intercambiaron miradas confusas y salieron silenciosamente de la tienda. No entendían el vínculo entre el rey lobo y este extraño, solo que Russ lo había llamado el amo de la humanidad, y el extraño había llamado a Russ hijo. ¿Pero no era el padre de Russ Kaelan? Preví este encuentro en incontables futuros, murmuró Neot, pero nunca imaginé que sería tan pacífico. ¿Dejó una impresión? Preguntó Russ. Más profundo que cualquiera de tus hermanos. ¿Cuántos de ellos has conocido? Por ahora, 3. En el futuro, todos. Entonces, señor de la humanidad, vigila atentamente tu futuro. Podrías perder de vista el camino que pisas. ¿Por qué no me llamas padre? ¿Mis hermanos? ¿Alguno? Russ arqueó una ceja. ¿Quién sería tan estúpido? No lo dice solo para quedar bien, ¿verdad? Por una vez, Neot no pudo interpretar a su hijo. No había hostilidad ni calidez, solo una calma extraña e inquietante. En nombre de Terra, ¿qué le había enseñado Kaelan a este niño? ¿Dónde está Kaelan? Preguntó Russ. Se ha ido. Oh, gruñó Russ con indiferencia, pero sus pasos apresurados al salir lo delataron. Los lobos gimieron y siguieron. Neot sonrió débilmente. Sigue siendo el mismo Russ. Los siguió afuera. Los guerreros afuera se giraron cuando el gigante dorado cruzó la puerta de la tienda e inclinaron la cabeza instintivamente, no por miedo, sino por algo más profundo, inscrito en sus genes. Kaelan. Russ levantó la solapa de la tienda. El abrigo plateado de Sylvia brillaba a la luz del fuego, enrollado en un círculo perfecto mientras dormía. Su respiración subía y bajaba suavemente, como olas de calor. Sus orejas se crisparon. Levantó la vista, preguntándole. Se tocó el vientre, donde alguna vez alguien había estado acostado, pero solo sintió su propio pelaje y un frío vacío.
Había estado allí. ¿Por qué ya no estaba? Un suave gemido se le escapó de la garganta. Su compañero se había ido. No pasa nada, madre, dijo Rus en voz baja, con una voz que sonaba como nieve derretida. Solo se ha ido por ahora. Algún día nos volveremos a encontrar entre las estrellas. Cortejar no nos abandonó. Lo encontraré, lo prometo. Y cuando lo haga, nunca más nos separaremos. Los lobos se acercaron, sus narices húmedas presionando suavemente contra la espalda de Silvia en un antiguo consuelo. Rus se giró y el vagabundo estaba allí parado. Ya no hay armadura dorada, ni luz divina, solo un viajero cansado con una capa andrajosa. «¿La llamaste madre?», dijo, sonando genuinamente sorprendido, incluso más que cuando Rus había llamado a Kaelan padre. Rus frunció el ceño, con la mirada fría. Ella me crió. Como la loba romana crió a Rómulo. ¿Por qué no debería llamarla madre? Su mirada era como hielo, clavándose en la del emperador, buscando el más mínimo indicio de juicio. Creo que me malinterpretas, dijo Neot en voz baja. No soy un supremacista humano de mente estrecha. Rus rió con amargura. ¿En serio? ¿No lo eres? Dije que no soy de mente estrecha. Rus resopló. Veo cuánto la quieres, continuó Neot. Ella te inculcó la ferocidad en la sangre. Por eso, le doy las gracias. Colocó la mano suavemente sobre la cabeza de Silvia. Un hilo de luz dorada descendió como el diente de leche de un lobo, posándose sobre su pelaje más suave. Mi regalo de gratitud. ¿Cuándo se fue? Preguntó Rus. No sé. ¿Ni siquiera tú lo sabes? ¿Me tomas por un dios? No eres un dios, pero eres lo más parecido a uno. Tienes razón, admitió Neot, pero todavía no puedo darte esa respuesta. No te creo, debes saber algo. Te contó muchas historias, dijo Neot. Déjame contarte una a cambio. ¿Me escucharás? Estoy escuchando. En la antigua Terra, existía una fe llamada hinduismo, comenzó Neot. Hablaba de 3 dioses, Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Se dice que toda la existencia es simplemente el sueño de Brahma. Cuando despierta, este mundo termina, reemplazado por otro. ¿Crees que es Brahma? No, dijo Neot. Es solo una historia. Se supone que debes aprender de ella, no creerla. Rus entrecerró los ojos y curvó los labios. Lo estás imitando. No es imitación. Entonces, ¿por qué me dices esto? ¿Qué te enseñó sobre cómo vivir entre los demás? Honestidad. Exactamente, dijo Neot. Entonces sé sincero conmigo también. Eso depende, dijo Rus con calma. Si de verdad sigues siendo el emperador de la humanidad, te seré leal. Si eres honesto conmigo, yo seré honesto contigo. Pero dudo que alguna vez me lo cuentes todo. ¿Cómo me describió? Preguntó Neot. Rus miró fijamente el fuego mientras los recuerdos volvían a inundarlo. Me contó muchas cosas de ti, mucho más que de mis hermanos. Siempre decía que debía comprender tus intenciones, que incluso cuando te equivocas, tienes buenas intenciones. Pero su juicio sobre ti fue, un necio sabio, un ciego previsor, un mudo de lengua plateada, un idiota valiente, un idiota heroico, en realidad. Neo se quedó en silencio, con los ojos parpadeando bajo la capucha. ¿A eso le llamas una sola frase? Había un dejo de diversión despreocupada en su voz. Así que Kaelan había sido indulgente con él en Terra, probablemente por respeto. Rus se rió con ganas. ¿No te queda perfecto? Me conociste hoy, dijo Neot. ¿Cómo puedes juzgarme ya? Tienes razón, el tiempo lo dirá. Pero eso no significa que sus palabras estén equivocadas. Tu visión es demasiado estrecha. Tal vez. Pero dijo una cosa más. Neot esperó. Un héroe trágico. La voz del emperador era serena como la noche misma. Entonces le demostraré que se equivoca. ¿Demostrar que no eres un héroe? Demuestra que nuestra historia no terminará en tragedia. En eso estamos de acuerdo, dijo Rus. Odio las tragedias. Así que te ayudaré. Para mí. Para él. Lo lamento. No suenas así. Me siento aliviado, dijo Neot. Comparado con el futuro de la humanidad, mis sentimientos personales no importan. El tono de Rus se endureció. Aunque el mundo entero se vuelva contra ti. ¿Por qué lo haría? Es una metáfora, no lo tomes tan literalmente. La voz de Neot era suave, pero contenía un orgullo imposible. Aunque me enfrentara solo contra toda la humanidad, él seguiría estando conmigo. ¿Por qué? La voz de Rus se enfrió. Porque soy el emperador. El amo de la humanidad. Neot. Silencio. El cuerpo de Kaelan se hundió más profundamente en las aguas oscuras, como si cayera en un abismo sin fin. Ni luz. Ni sonido. El vacío mismo parecía contener la respiración. Padre, ¿por qué no has venido a buscarme? El débil grito de un niño se coló entre las grietas del abismo, como un cachorro abandonado en una ventisca, lamiéndose solo sus heridas. Ya somos 4. ¿Cuándo me tocará a mí? Son las 3. Espetó Kaelan. ¿Estás seguro? Por supuesto que lo soy. Recordó a cada primarca que había encontrado. Curce, Lorgar, Rus. 3, no 4. ¿Eres Magnus, no? Estás equivocado, dijo el niño rotundamente. Padre, ¿cuándo vendrás por mí? ¿Cómo voy a saberlo? No controlo el orden. Entonces, ¿quién lo hace? Kaelan se quedó paralizado. ¿Sí? ¿Quién decide? ¿El emperador? No. El emperador no era ese tipo de dios.
¿Serán los dioses del caos? Imposible. No puedo ser yo, ¿verdad? Murmuró Kaelan. Pero si él decidió el orden, ¿por qué el primero había sido Curze? De todos los primarcas, Curze no era el más especial ni el más agradable. ¡Achis! Kaelan estornudó con fuerza, temblando de frío. Sus pupilas se contrajeron y un pálido resplandor psíquico azul brilló sobre su piel, protegiéndolo del frío. Estaba oscuro, otra vez de noche. Entonces, ¿dónde diablos estoy esta vez? Te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de ver la novela. Muchas gracias. Sin más, me despido. Que tengas una bonita mañana, tarde o noche, siervo del emperador.